Estaban bien chidas. Con la patineta, el saquito así de que lleno felpado, güey, y las lentes, güey. El saquito me encantaba, güey. Para uno, güey. O sea, para tirar cotorreo con esa, me está con toda su madre. De que, perro, trae el look papal. Ándale, güey. Güey, yo solo espero que en algún momento alguien le muestre esas fotos al Papa, güey. Sí, ya lo han de haber hecho, güey. Ya lo han de haber hecho, güey. Sí, no dudo que en algún momento va a salir así, güey. O sea, no con la patineta, pero sí con la vestimenta, güey, en algún momento. Recordemos que el Papa tiene Instagram. ¿No se acuerdan que hace años le dio like a una página de una chava que una modelo acá muy exuberante y le dio like a una foto y todo de que, cabrón, el Papa le dio like a esta morra? Güey, el Papa le estaba echando una bendición. Un like. Sí, a huevo. Bienvenido. Pero él dijo a los 3, tú dijiste un beso de 3. Mira, güey, es bien sencillo, algo bien sencillo. A ver, para todos los chavitos de los 2000 o 90, güey, ¿Por qué? ¿Por qué me mató? Si me conoce. El lutero se dormía en una cama y sus huevos en la otra, güey. Si lo que quieres es conocimiento, en la biblioteca lo encontrarás. No nos busques, ahí te llamamos para mostrarte nuestra verdad. Solo prepara muy bien tu conciencia y algunas latas para beber. Que si te gusta podemos tratarte como un amigo, nuestro rey. Con Conan y su conciencia, Tío Marfil ha invitado de más. Trae tus juegos, libras y rarezas, que este show está por comenzar. Señores, la biblioteca está abierta. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal. Y el día de hoy seguiremos hablando del libro Menudas Historias de la Historia, de la autora Nieves con Costrina. Pero antes voy a presentar a mis amigos. ¡Tío Murphy! ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué tal, raza? Feliz viernes, encantadísimo una vez más estando aquí con esta nueva edición de Menudas Historias de la Historia. La verdad, hemos tenido muy buenos programas con este libro, está bastante interesante. Yo creo que es de las sagas más largas. Estaremos poniéndola, tal vez como Trust Me, I'm Dr. Ozzy, que hemos tenido mucho momento con ella, como grandes conspiraciones de la historia. Yo creo que a este libro de Menudas Historias de la Historia le estamos dando bastante relevancia, pero créanme, tengan la oportunidad de leerlo y ojearlo, está maravilloso. Y el día de hoy tenemos unas historias que yo creo que la palabra menuda les queda cortas. Vamos a buscar un adjetivo calificativo que sea adecuado para ellas. Entonces, bienvenidísimos, quédense porque están en su casa. Yes. Y también tenemos de invitado a nuestro queridísimo amigo Ruga. ¿Cómo está, Ruga? Gracias por la invitación, pues estoy muy bien, con algo de calorcito, ya saben que aquí en Monterrey es bien caluroso, y pues agradecido por estar nuevamente en este programa, aunque ahora ya no con el Dr. Ozzy. Yes en inglés, pero es igual de polémico y extraño lo que vamos a platicar, tú no te preocupes. Pero sí, hablando del calor, está de la chingada, tómense una cerveza, y si son mayores de edad, y si son menores, agüita de limón, muy helada. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, Streamlabs o con una suscripción mensual en nuestra página de Facebook. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. A huevo que sí. Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, como ya les habíamos comentado en otros episodios con otros invitados, este libro se trata de un recopilatorio de eventos históricos peculiares, algunos serios, otros misteriosos, otros muy absurdos, pero todos siempre interesantes. Y antes de comenzar le quiero preguntar a Ruga, como le hemos preguntado también a otros de los invitados. Ruga, ¿a ti te gusta la historia? Cuando estabas en la escuela, ¿tuviste un maestro que hizo que te gustara la historia o por el contrario hizo que la despreciaras? Hizo que la despreciara, güey. Me reprobó sin siquiera saber por qué, güey. O sea, le traía las tareas y que 5, y de, verga, pues ¿qué? ¿La historia está mal o qué pedo? ¿Estoy mal yo? ¿Qué pedo? Pero, pues, yo todavía no nacía. ¿Cómo ibas a ver? Pero pues bueno, todavía hay chance de aprender y conocer un poquito más de esta historia y más si es divertido, pues algunas experiencias que hicieron.
Fíjate, yo creo que ese ha sido el común denominador en todos los invitados que hemos tenido, digo, incluyéndonos obviamente al tío Murphy y a mí, de que siempre ha sido de que los profesores, ha sido rarísimo que un profesor realmente te den ganas de, o sea, un profesor de historia, realmente te siga dando ganas de investigar un poco más de historia o algo así, y pues yo creo que más que nada es porque no saben cómo enseñar la historia, no creo que sean malos per se, los maestros, simplemente pues que no saben cómo encontrarle el gustillo, porque a ellos tampoco les gusta a lo mejor. Fíjate que si tuvieras la oportunidad, digo, si tuviera yo la oportunidad de enseñar alguna vez historia por gusto, me gustaría hacerlo con cliffhangers, para poderlos Sí. dejarlo con un cliffhanger bien cabrón, de tomar una parte importante de la historia, empezarla a narrar de una manera bastante épica, empezar a tomar, y luego la mejor parte, tener bien medido el tiempo para que suene la campana justo antes de irme, para que se queden con el, bueno, ¿quieren saber qué pasó? Se los encargo de tarea, un resumen, 3 hojas, ¡vámonos! Y te vas. Sí, Aplicada. sí, a huevo, güey. Como la que le aplicamos a Gabo, güey, cuando estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que decíamos de que Gabriel al principio tomó su pistola, apuntó, y dejémoslo un momento, y Gabo, ¿qué? No mames, güey, ¿qué chingas pasó? Es que es Pero parte sí, sí. de, no sé ustedes, digo, en lo particular, yo creo que la manera más adecuada no es como que contarles la historia como lo hacen teóricamente, porque realmente cualquier cosa es aburrido si lo cuentan como en el año de, o sea, hemos visto gente que lo realiza, con colegas de podcast que lo realizan sobre libros, sobre arte, sobre historia. Yo creo que te lo vuelven tedioso. Esa sería la palabra, tedioso. No es que no sea interesante, porque a lo mejor el tema es muy interesante. Imagínense, por ejemplo, que yo les empezara a hablar, no sé, de la historia del Nopor. Sí, vamos a hablar, no sé, de un personaje histórico. Por ejemplo, del buen Mario Bros, que ahorita está muy de moda. Saludos a don Mario Bros. Los Mario Bros. Pero en su alter ego es ¿cómo se llama? Ron Jeremy. Ándale, Ron Jeremy, güey. Imagínate que te hablaran con esa hueva de la historia del señor Ron Jeremy. Sí, empezó su carrera fílmica en el año de 1979 en la película Dude. No, o sea, no importa de qué estés hablando. Si el tema lo quieres hacer aburrido, lo vas a volver aburrido. Güey, desde el momento que dijiste el año, güey, ya me aburrí, güey. Te perdí el interés, güey. Así, Pues ahí me perdiste, huevo. Pero si Al te chile. cuento, en la locada época de los 70s, 1978, la estrella de este mundo veía la estrella brillante de Ron Jeremy y sus bolas brillantes. Música disco de fondo. ¡Wey! ¡Claro que me interesa! Por supuesto que me interesa. Quiero saber más. Quiero saber más. Hasta que llegas a la parte donde, ¿cómo que hizo eso con su... ¿Cómo se pudo doblar así? ¡No! Sí, a huevo, de hecho. El buen Ron Jeremy. Quisiera que fuera fan de nosotros, pero desconozco qué esté haciendo en este momento o si esté en libertad. Güey. Oh, sí, está bien. Sí, quién sabe, güey. Ron Jeremy era otro pedo, güey. Pero bueno, recuerden también que este libro se divide en diferentes temas y el día de hoy vamos a continuar con el tema titulado Vaya, qué momento. Y antes de comenzar, bueno, quiero mostrarles una imagen del tema del que vamos a hablar, o sea, la primera historia de la que vamos a hablar hoy. Yo creo que ya la conocían porque de hecho va a ser la historia más popular de las que les voy a hablar esta noche y probablemente ustedes ya la habían escuchado antes, pero quiero saber qué es lo que saben de ella. Por supuesto. La guerra de los mundos. Yes. ¿Cómo se llama? Orson Welles. ¿Qué sabían de esto? ¿Cómo se enteraron de esta situación? Ustedes específicamente. Mira, yo principalmente por Los Simpsons, güey. Es muy Porque hicieron buena. hicieron la parodia de eso, de la guerra de los mundos, y pues de ahí pues ya empezaron otros programas a hacer lo mismo, desde Oye Arnold, inclusive programas más o menos reales, que quisieron ser como que un tipo, pues sí, o sea, hacer lo mismo que ellos, pero a un nivel más calmadito. Ok. ¿Tú, tío Murphy? Lo mismo. Mira, la guerra de los mundos de Orson Welles ha sido las cosas más parodiadas en los medios populares y en la cultura pop de lo que podemos estar hablando. Digo, por eso mismo, como tú dices, yo creo que es el hecho más reconocido que puede haber del libro, por el simple hecho de que es muy popular y parodiado. Ahora, estamos leyendo el caso de alguien que llegó tarde a un programa de transmisión y que cuando dijeron, esto será ficción, jóvenes, y empezó a escucharlos y como que ignoró los términos y condiciones y alguien le dio a aceptar y se brincó todo. Entonces, realmente la historia es muy sonada, no por el programa, sino por toda la gente que se lo comió como real. Entonces, yo creo que también, al igual que Rola, son por los medios populares, por la popularización del mismo.
Sí, de hecho. Viste, bienvenido, podcast de la biblioteca. Gracias por darte la vuelta, viste caso. Un saludo, un engorche. Bienvenido. Mi querido nunca habían ponderado bistec. Bueno, yo creo que yo fui el que se enteró de esta historia de la forma más ñoña posible. Yo me enteré de esta historia porque en el libro de primaria, si no mal recuerdo, el libro de quinto o el libro de sexto, tenía una versión más simplificada de este evento. O sea, venía como, digamos, un resumen de la historia real, o sea, de la historia, más bien, no la historia real, sino de la versión que hizo Orson Welles para radio. Venía una historia así chiquita, y luego ya decía ahí de que, no, pues esto fue un evento que se llevó a cabo en Estados Unidos, bla, 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 en el año tal, y ya. Y de hecho venía una ilustración donde estaba una radio de esas viejitas que parecía como una bala, y se veía Estaba detrás un señor y una niña, sí me acuerdo de eso, güey. Ya me acuerdo del libro. Bueno, y detrás de la radio se veía así como una mano con varios dedos así, como que lo fuera a agarrar, o sea, como que era el alien. Pero en esa época pues yo no entendía bien a qué chingo se refería. Para mí era una lectura más del libro de lecturas que tenemos en la escuela. Sin embargo, más adelante después, cuando supe también de ese evento, ya lo vi en la televisión, pero como una anécdota, güey. No me acuerdo en qué canal lo vi, y luego lo vi en Hey Arnold, que hicieron una parodia de ese evento, y está muy chido ese episodio, por cierto. Es un episodio de Halloween, está muy, muy bueno. Todos los episodios de Halloween, yo lo voy a seguir diciendo, todos los episodios de Halloween de A.R. son geniales, güey, todos, güey. Sí. Y algunos hasta sí dan miedo de verdad, güey. Están buenísimos. El otro día lo estábamos viendo, se van a recrear la guerra de los mundos con las voces de Roga. Jalo. Sí, ¿por qué no? Sí lo haríamos. Te decía, pero tiene muy buenas historias. Yo me recuerdo de las grandes historias de Arnold, la historia del tren fantasma, güey, buenísima, güey, la animación, la música, güey. Para que al final esté el vato ahí pataleando, no, era así de que estaba pataleando y el tren fantasma va pasando. Sí. Vato, pero hasta la música estaba muy buena, Me acuerdo que era un tipo blues con un acordeón buenísimo, o con una armónica, no recuerdo exactamente. Pero yo recuerdo que lo vimos en este Halloween, lo estuvimos viendo historias variadas, vimos los de Arnold, las de Arnold son geniales, güey. Sí, definitivamente. Bueno, y luego ya después les digo, me enteré de quién era exactamente Orson Welles, que era este presentador de radio y así. Y pues bueno, ya me enteré de cómo estuvo la historia. Pero les voy a contar ahora cómo fue exactamente la situación. Porque hay muchas cosas ahí que están medio truqueadas para hacer parecer que realmente esto fue de una forma un poco, digamos, muy diferente como sabemos en realidad. La historia se llama precisamente La Guerra de los Mundos. Dice, hace 7 décadas que a la radio se le comenzó a llamar de usted. Fue inmediatamente después del 30 de octubre de 1938, aquella víspera de Halloween en la que un jovenzuelo, Orson Welles, hizo creer a los neoyorquinos más despistados que los marcianos estaban atacando la Tierra. Pero todo hay que decirlo, la historia ha crecido con el paso de los años. La histeria no se apoderó de los estadounidenses porque la mayoría no oyó el programa. Ni millones de oyentes acabaron de los nervios, solo fueron un puñado de miles, los menos espabilados. Pero si aquello sirvió para que la radio dejara de ser el hermano tonto de la prensa, bienvenido sea. Ahora se sabe que los periódicos del día siguiente exageraron con sus titulares. Vamos a ver. Todos los domingos a las 8 de la tarde, Orson Welles ponía en escena el guión adaptado de un libro de éxito. En eso consistía de hecho su programa, y sus oyentes lo sabían. Lo había hecho con Drácula, con historias de Sherlock Holmes, con El Conde de Montecristo, y lo hizo con La Guerra de los Mundos. La presentación fue como siempre, y cito, la CBC y sus estaciones afiliadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercury en La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Y comenzó aquel programa de apenas 50 minutos. Lo que alarmó a los oyentes más aprensivos fue, primero, que algunos lo pillaron a la mitad, y segundo, que Wells utilizó la fórmula del informativo radiofónico para relatar la historia. Cierto que algunas personas se echaron a la calle a ver si se veían ataques de hombrecitos verdes, y cierto también que hubo muchas llamadas a la policía, pero el susto duró un rato, hasta que el presentador despidió el programa diciendo, y cito, este es Orson Welles, señoras y señores, fuera de personaje, para asegurarles que la Guerra de los Mundos no es otra cosa que la diversión de un día libre. Es la forma radial del Teatro Mercury de cubrirse con una sábana y aparecerse detrás de un arbusto gritándoles ¡bu! No fue para tanto, pero a Orson Welles le vino de perlas. Ahora, no sé ustedes, pero yo escuché hasta historias de güeyes que se habían suicidado, güey.
A la cuando, madre. cuando pasó esto. Digo, normalmente esto no es lo que mencionan cuando hablan de este caso, pero yo había escuchado que hasta eso había pasado, güey. Y como ven, realmente no fue para tanto, güey. Por eso no debes hacer ¿cómo se dice? Cosas premeditadas. Había mucho tiempo libre en esa época. Yo creo que la verdad, digo, con lo de los suicidios y eso, no creo que haya pasado tal cual. Digo, alguno que otro chisqueado tampoco. pudo haber pasado. Pero sí estamos de acuerdo que causó algo de pánico. Digo, para que salieran los titulares de los periódicos. O fue un día muy tranquilo, güey. También pudo haber sido algún día muy tranquilo en la prensa y como que, bueno, vamos a captar lo primero que sucedió ahí. O publicidad para la misma estación de radio, como lo pudieron haber manejado. Digo, realmente el problema es ver si hubo ahí como un acuerdo entre la radio, el periódico, para publicarlo o exagerarlo un poco más. No lo vamos a saber. Lo que sabemos es que pasó la historia por ello, ¿eh? Sí, tienes razón. A lo mejor había un pequeño acuerdo de vamos a exagerar un poco más las historias que tengan que ver con la radio. Dijo, Jonka, bienvenido. Dice, la consiguieron a Midlove de invitado. Dude, pobre Midlove, güey. Bueno, una cosa, digo, lo que sé que aquí Midlove tenía una voz impresionante, digo, es de mis vocales favoritos por la potencia que tiene el cabrón para cantar. Y dos, pues ya falleció recientemente el buen Midlove. Buenísimo, y era muy fan del dude. Entonces, precisamente Le anda haciendo coros a Dio en el cielo, güey. Le ando haciendo coros a Dios en el cielo, güey. Pues ya están juntitos, güey, dos de Tenacious D ahí. Yes. De la película, más bien. De la película. Sí tienes un aire, Roga, sí das un aire mismo, pero joven, cuando estaba joven. O sea, cuando estoy hablando de la época de I will do anything for Güey, love. yo le dije eso a Ruga cuando lo conocí. Lo conocí en el IBEX, que estábamos ahí con su primo y mis primos, güey. Y yo le dije a Ruga, güey, te pareces a Meatloaf. Y todos se le curaron, pero yo no le decía por echarle carro, güey. Yo le decía porque se parecía. No, da un aire. Y aparte tiene buena voz, digo. No sería como que. ¿Lo has intentado cantar? No, güey, no, casi no. No, de hecho, sinceramente no he escuchado mucho Midlove. Es bueno, digo, Midlove es bastante bueno. Dice, muchos altercados y apuñalados, pero no querían parecer sin Deli tales. Oye, es que imagínate eso, güey. Ahora imagínate el cabrón de la época que sí se quiso vestir de marciano y salir a las calles, güey. Oh, güey. Te garantizo que pasó, güey. Te garantizo que eso pasó. No sé cuántas personas lo hayan hecho, pero al menos uno lo tuvo que haber intentado, güey. No sé ustedes, pero yo sabiendo eso, que bueno, sin conocer que era un programa de radio, yo tal vez en esa época yo hubiera salido y a ver qué desmadre hacía. Pues si me voy a morir, voy a terminar haciendo algo pues, en lo que no me pueda arrepentir. Y a la gente... ¿Sí? Sí, no, adelante. No, y digo que uno que otro lo pudo haber aprovechado ese momento de que pues ya se va a acabar el mundo, pues chingue su madre, voy a hacer mi desvergue. Sí, definitivamente, güey. Es lo que te iba a decir, o sea, y a la gente que diga, que ahorita escuche esta historia y diga, ay, no mames, ¿cómo alguien va a hacer eso porque porque escucharon una historia en el radio? Recordemos que ha habido casos en los que alguien hace alguna tontería por algo que vieron en un video de YouTube. Recordemos el caso de las chicas que hicieron algo que no debieron de haber hecho, busquen ese caso, porque supuestamente Slenderman se los había mandado. Un personaje que todo el mundo sabía que era ficticio. Sin embargo, estas morras, por alguna razón, creyeron que era real y quisieron hacerle por ahí un sacrificio. Y no es el único caso, ha habido muchísimos otros. Los pinches Tide Pods, güey, hace un par de Exacto. años estaban comiendo jabón. Que por cierto, ese caso fue, o sea, dieron primero la noticia, gente come Tide Pods, y nadie lo había hecho, hasta después de que salió la noticia, güey. O sea, ahí fue, digamos, como un engaño, pero el que la gente lo hiciera fue a raíz de la noticia, no fue la noticia a raíz del hecho. Y eso ha pasado muchísimas veces, y va a seguir pasando, porque la gente, tristemente, en masa la gente es pendeja. Y si pasó en los 40s con este pedo de Orson Welles, va a seguir pasando. Es así. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. Ok, esta historia también, de hecho fue la primera vez que yo la había escuchado, que fue ahora que la leí aquí. Esta historia se llama La noche de los cristales rotos. Dicen, mal día el que vivieron Alemania y Austria el 9 de noviembre de 1938. Mal día y mala noche, porque lo peor llegó cuando se puso el sol, cuando los comercios cerraron y cuando la oscuridad favoreció una histeria nazi y antisemita recorriera los dos países de punta a punta. Aquella noche la convivencia se hizo añicos. Aquella noche pasó a la historia como la de los cristales rotos. El resto del mundo no supo ver que el holocausto judío estaba a un solo paso. ¿Por qué el nombre de la noche de los cristales rotos?
Pues lo cierto es que el calificativo no puede ser más definitorio, porque aquella noche del 9 de noviembre los nazis se dedicaron a romper todos los escaparates de los comercios regentados por judíos, y ojalá la cosa hubiera quedado ahí, con unos cristales rotos y con los cristaleros muy contentos. Lo malo es que las sinagogas fueron incendiadas, los cementerios destruidos, miles de judíos fueron arrestados, 90 acabaron asesinados y varios centenares resultaron heridos. La noche de los cristales rotos tuvo un precedente, una excusa que dio pie a la salvajada nazi. Alemania ya había realizado algunas expulsiones de judíos a Polonia, y el hijo de uno de estos judíos, cabreado por la expulsión de sus padres, atentó en París contra la vida de un diplomático alemán. Hitler, cuando conoció la muerte de su hombre, animó a las juventudes hitlerianas, a las SA, las secciones de asalto del partido nazi, y a las temibles y sanguinarias SS a que dieran un escarmiento a los judíos. No es que se les fuera la mano, es que les tenían ganas e hicieron exactamente lo que se propusieron. Es más, el asesinato del diplomático fue solo un pretexto para dar rienda suelta a la histeria, pero podrían haber buscado cualquier otro. Si un judío hubiera estornudado en el bigote de Hitler, la purga se habría producido igualmente. Aquella noche de violencia y exterminio provocó que varios países rompieran relaciones diplomáticas con Alemania, pero todos fueron demasiado miopes. Yo añadiría estúpidos, pero entender la que se venía, para entender, la que se les venía encima. Alemania buscando estupideces para hacer guerra, no me digas, güey. Digo, si el Kaiser Wilhelm se lo aventó por un primo que no tiene absolutamente nada que ver en el entierro, güey. Hitler se aventó la misma, güey, un diplomático extranjero. Sí, es que estaba en Francia y lo atacaron y pues. Güey, básicamente fue lo mismo que pasó en la primera, güey. Fue exactamente lo mismo. Mataron a un diplomático, hay guerra, güey. Pero ¿estás de acuerdo en la relevancia del diplomático? O sea, sí, la otra era mucho más. Era archiduque, ¿no? Franz Ferdinand en ese momento ya era el archiduque Franz Ferdinand. Y mamá, y acá pasaron ahora, vamos a serlo sinceros. Estaban buscando una excusa. Te das cuenta inmediatamente con esto que fue a la menor provocación. Porque la verdad, como tú dices, ya les tenían ganas. Lo estaban cazando. Estaban buscando. ¡Ey, Slayer! Gracias por ese redazo. Bienvenidísimos, gente. Estamos hablando del hombrecito del bigote chistoso. Y cómo empezó con una pequeña represalia ahí contra los judíos. Ahora, viéndolo como de esta manera, esto fue el preludio a la Segunda Guerra Mundial directamente. Aquí ya se veía lo que se iba a venir para los judíos. Sí, sí, de hecho, güey. Pero solo de pensar eso de que pues fue por, pues vaya, buscar un pretexto como que está raro, güey. Si tienes tanto poder militar, ¿no crees que ya hubiera sido de que voy a atacar de una vez? Digo, es mi opinión. Lo que pasa es que en ese momento Hitler no tenía un poder militar, tenía poder político. Todavía era político el poder. Lo que él hacía en un principio era, Hitler, la carrera de él, de la manera en que fue creciendo, él empezó en la prole, pero en los bares, o sea, en los bares, a dar discursos y empezar a dar pláticas, y el Partido Nacional Socialista Alemán lo toma, y él se gana el mendigo partido, internamente se los va tragando al partido. Después del poder político se establece el régimen y empieza el partido nazi tal cual. Pero no era, en un momento Hitler no tenía crema, no tenía nada, la gente lo fue colocando hasta un punto. Ahora, también no es culpa de él, el poder militar ni siquiera lo tenía él, lo tenía Himmler, no lo tenía Hitler. O sea, la SS y la organización no era de él. Sí, o sea, es que todo le echan la culpa de que no, es que este güey hizo esto y lo otro, ni madre, o sea, había gente que tenía ciertas, o sea, que le podían haber puesto un frente de que, güey, ya te estás pasando y no lo hicieron, güey, porque también les convenía, la neta. Y pues era más fácil decir, no, pues fue ese güey el que me convenció. Pero también sabemos que se ha dicho eso siempre, de que Hitler le comió la cabeza a toda la juventud de Alemania, o sea, toda esa generación y también a mucha gente política. Pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que había gente que no era tan tonta o tan pendeja como para dejarse convencer por las ideas de Hitler. Sin embargo, les convenía que estuviera este güey ahí para tener como una excusa de seguir haciendo lo que ellos querían, pero ahora pueden decir, no es cosa mía, es que es cosa de ese güey. Hay veces que es tan pendejo que uno busca las ovejas y te enfocas en las ovejas, pero mejor te enfocas en un pastor, ¿no? ¿Huevo? Yo no sé hacer nada. Tengo una fábrica de telas, pero necesito ovejas. Déjame agarrar un buen pastor. Te lo digo porque mucha gente le dio poder político a él por esa situación. Ahora, desgraciadamente, sabemos los hechos de la Segunda Guerra Mundial.
muchas eran ideas, porque eran ideas, y esto era una idea de antisemitismo. Lo que hacía Hitler era una idea muy antisemita de decir, es que los judíos nos quitan el trabajo, que los judíos hacen eso. ¿Estás de acuerdo que durante nuevas épocas hemos visto gente que ha intentado hacer lo mismo, pero en lugar de apoyar a la gente, a ver, ¿estás pendejo o qué? O sea, en ese momento no, se le dio luz verde, hasta donde quiso y hasta donde tronara. Y mira donde fue a tronar. Entonces, esto como que fue el preludio a, pero ya la gente ya estaba envenenada con la idea, ya tenían esa idea de que es que los comercios están mal, es que los judíos están mal, es que esto, y con las deportaciones a Polonia, ojo, porque la guerra también empieza allá, empieza en Varsovia. ¿Estás de acuerdo que los mandas a chingar a su madre y luego los vas a buscar otra vez? Sí, a huevo. Pinche cagapalos, güey. O sea, ya los habían mandado. Mucha de la raza que hemos hablado aquí, y los hemos hablado en episodios anteriores, son gente que buscaba mandarlos a Reino Unido, a Bélgica, que los mandaba a otros lugares que estuvieran lejos. Y Hitler no, los mandó a Polonia y luego fue por ellos, güey. Sí, ya se había enseñado el cabrón. Es como cuando la película de Zombieland, güey, hay que hacer double tap, güey. Uno por si acaso, Ándale. el otro de remate. Sí, más o menos fue algo así, güey, pero acá a gran escala, güey. Sí, no, se pasó de huevos el vato. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia, de hecho, a mí me gusta mucho porque la conocí gracias a un programa de televisión, precisamente de historia. Uy, no sé si ustedes lo conozcan. Este Este es es Boston. exactamente la fiesta Con la de pura té de Boston. imagen, la pura imagen es la fiesta del té de Boston. Bueno, ahora, antes de continuar, esta historia, como también es una historia, pues digamos, más o menos famosa o popular, ¿ya la habían escuchado antes? Y si sí, ¿qué es lo que sabían de ella? Si te soy sincero, es la primera vez que la escuché, güey. Así que, ¿No la conoces la historia de la fiesta del té de Boston? no. Es como que te voy a decir, es como que es una base de la historia americana, de cómo los patrióticos americanos se montaron en los buques de Boston y empezaron a tirar el té de los ingleses, que realmente tiene un trasfondo más político que realmente el maldito té, digo, seamos sinceros, era Sí. como que más para pegarles a ellos. Pero yo te puedo decir que la primera vez que lo vi en esto fue tal vez Charlie Brown, tal vez Archie. Lo que pasa es que en ese tiempo, te hablo de las caricaturas de los 70s y los 80s, te mostraban esto como una historia muy, muy patriótica, pero te lo hacían de ver de una manera muy infantilizada. Eran parodias de la cultura popular, pero eran programas enfocados en la historia, no en sí en volverla divertida. O sea, que te hacían parodias de Paul Revere, que te hacían parodias de la fiesta del Boston, inclusive algunas del Álamo. O sea, eran como que la historia americana contada como que para niños. Y algunos libros. Yo creo que por eso también hay muchos eventos históricos de Estados Unidos que nosotros conocemos, o los nombres de ciertos héroes de la historia norteamericana, y los conocemos y los sabemos desde morrillos porque los veíamos en las caricaturas, güey. Los mencionaban mucho. Sí, pero este es de los más clásicos. Este lo puedes ver en caricaturas de Charlie Brown del año del caldo, y puedes ver ahí este tipo de historias, como que es de lo más, te lo presentan como la base del conocimiento general de la cultura americana. Yo creo que es como uno de esos hechos históricos que da huevo que te van a preguntar en un examen de ciudadanía. Sí, a huevo. Esto y lo del Día de Acción de Gracias, o como le preguntaron a Apu, de que ¿por qué se hizo la guerra de secesión? Ah, pues mira, por este. Señor, nada más diga que la esclavitud. Esclavitud. Bien. Bueno, yo esta historia me la supe porque había un programa de televisión en Cartoon Network que me encantaba, güey, que se llamaba El Escuadrón del Tiempo. Que era buenísimo. Sí, güey, que era un morrillo, un robot, se supone que era un guardián del tiempo, pero el guardián del tiempo... ¿Ah? Y aquí el que me puede dar la razón de eso, digo, si ustedes lo alcanzaron a ver, Rogan no me va a dejar mentir, el programa en sí no era tan bueno, el doblaje era una maravilla, güey. El doblaje hay gente que se queja que el doblaje llega a ser muy mexicanizado, pero el Escuadrón del Tiempo, a pesar de estar exageradamente, digo, por ejemplo, teníamos ya en ese momento, ahorita te puedo mencionar a Pepe Toño Macías, por ejemplo, que hacía un personajazo ahí que era el robot. Vato, las frases y las expresiones de James súper exageradas de... Pero, güey, era esta con madre, güey. Me acuerdo que era otro personaje principal, le decían ojitos, güey. Ojitos al morrillo, sí. Siendo sinceros, el programa del Escuadrón del Tiempo es bueno, pero aquí se hizo más de culto porque el doblaje era una maravilla, güey. Una reverenda maravilla, güey. ¿Sí te acuerdas un poquito de eso, Rubén? Sí, me acuerdo, güey. Pero ahorita que acabas de mencionar algo importante, güey, me puse a recordar algo. Dale.
bueno, yo soy muy fanático de Assassin's Creed y me acordé que, fíjate, me acuerdo de algo de eso relacionado. Y sí, en Assassin's Creed 3 está esa misión, la Boston Tea Party. Sí, a huevo. Ah, claro. Dije, sí, a huevo, yo me acordaba de algo, pero dije, sé que he escuchado eso pinche nombre, pero no recuerdo dónde. Ahorita lo busqué en corto y ahí está, salió la misión, güey. Hey, Ian, saludos a todos, estamos en el cotorreo. Saludos, gracias, viejo, bienvenidísimo. Sí, Saludos, es que te Ian. digo, saludos a Ren Rowe también. Te mandan saludos, el buen Ian. Güey, es lo que te digo, eso está muy parodiado en series y videojuegos, pero bueno, te dejo ahí con el comentario. Ah, sí, nada más lo que les iba a decir de antes de comenzar con la historia. Ahorita lo que decía el tío Murphy de Pepe Toño Macías, el que era la voz del robot. Hubo un episodio, güey, que sí dije, no, sí se pasaron de huevos, pero qué chido. El robot tenía unas perillas en donde los seres humanos tendrían los pezones. Y hay un capítulo donde no sé por qué se había desajustado el cabrón, güey. Algo le faltaba, una actualización, o no me acuerdo qué era. Y el Brito Velardo, que era el guardián del tiempo, le empieza a ajustar en las perillas, güey. Y se escucha que dice, para eso son, pero se piden. Es lo que te digo, güey, doblaje de calidad, 10 de 10. Para Ay, todos chingo aquellos de que nos risa. escuchan de afuera, esa es una clásica expresión muy mexicana, de que para eso es, pero se pide, es como que, por eso, o sea, Sí, a sí, huevo. pero por eso. Bueno, y en ese episodio precisamente te muestran un Estados Unidos que todavía estaba muy britanizado, podríamos decir, todavía estaba muy, pues digamos, bajo el yugo inglés, pero por gusto. Y digamos, los lores, los señores, seguían vistiendo así como que de frac y vestido, la ropa muy, pues hasta parecía de corte francés, usaban pelucas y la chingada. Ahorita que dijiste yugo o estaban bajo el yugo, pero como que muy, muy por su gusto. Me imaginaba así como que, es que antes la Gran Bretaña nos ahorcaba y esos datos, nos empezó a gustar y el vato, choke me harder. Sí, a huevo. Bueno, y total que el pedo empezó igual que en la historia real por cuestiones de que no había té y la chingada. Y en el episodio, el morrillo, que era el que sabía realmente de historia, hace que los colonos prueben el café. Y cuando prueban el café, se empiezan a quitar la ropa, se quitan las pelucas, se ponen unas bandanas. O sea, literalmente se convierten como en un Rambo, güey, cada uno de ellos. Y se veían ya hasta sucios y hablaban más vulgar y la chingada. Se acaloraban, empezaron a tomar el café y se empezaron a acalorar y encuerar. Sí, a huevo. Entonces, por eso es que yo me sabía la historia. Pero bueno, ahí va la historia real, cómo ocurrió y por qué. Esta historia se llama El motín del té. Dice, las tiranteses entre Inglaterra y sus colonos en América no tardaron mucho en manifestarse. A mediados del siglo XVIII, comenzaron a mirarse de reojo, porque los impuestos que aplicaba la corona a sus súbditos del otro lado del Atlántico tenían fritos a los ciudadanos, que ya se sentían más americanos que europeos. El 16 de diciembre de 1773 saltó en Boston el primer chispazo de la Revolución Americana, y la culpa la tuvo un cargamento de té. ¿Por qué un vulgar cargamento de té encendió los ánimos de los bostonianos? Porque esta infusión era carísima en las colonias americanas, debido a que Londres cargaba unos impuestos salvajes. Los colonos se buscaron la vida para conseguir de contrabando té holandés, más barato que el que suministraba la Compañía de las Indias Orientales, que era la que tenía el monopolio del producto. Qué irónico, güey, que los vatos fueron a buscar las Indias, bueno, vinieron a buscar las Indias los europeos, se encontraron con América y ahora nos quieren vender productos de la India, güey. Pinches precios exorbitados. Qué ironía, güey. Digo, qué ironía. Sí, Qué obsesión, güey. Los vatos nos están. Deja tú. ¿Sabes qué es lo peor? Que el producto ni siquiera les pertenecía. Porque eran de una colonia de ellos. Estoy hablando que la India dejó de ser colonia estadounidense a mediados de la Segunda Guerra Mundial, güey. Porque, Sí, por con ejemplo, Gandhi. sí, güey, porque por ejemplo, George Orwell, él nació en la India, güey, y era británico bueno, Legalmente. a huevo era británico, pero él nació en la No India. estaba naturalizado, güey. Es que en ese momento todavía, o sea, estamos hablando que la India está siendo libre hace como 70 años, güey, prácticamente, o sea, no tiene tanto que fue libre. Y esos vatos nos estaban vendiendo el producto de ellos a un precio exagerado cuando ni siquiera era su maldito producto, güey, que es lo que venían a buscar para acá, o sea, ¿qué pedo? Eso suena mucho a Starbucks. Al chile, güey.
Yo no Pero sí. consumo, no sé ustedes, yo no consumo Starbucks. Yo tampoco. No, yo tampoco, güey. Puro 7-Eleven. Por cierto, a quien le suene esto de la Compañía de las Indias Orientales es porque es el enemigo principal en las 2 secuelas de Piratas del Caribe. Y sí, esa cosa sí existió. Pero bueno, dice, para defender los intereses de la compañía, el gobierno británico aprobó la ley del té y le permitió vender el producto directamente en América sin pagar impuestos, con lo cual podrían ponerlo más barato que el que se vendía de contrabando. O sea, que los colonos estaban fritos a impuestos, la compañía no pagaba ni un penique y encima fastidiaban a los negociantes montados con el té holandés, ni hablar. El asunto encendió a comerciantes y contrabandistas que traían el té de Holanda, y en mitad de todo este fregado llegaron a Boston 3 barcos de la compañía con 40 toneladas de té. Los barcos estuvieron fondeados 3 semanas sin atreverse a descargar, y los bostonianos no hacían más que merodear para evitar que el té desembarcara, hasta que se lanzaron. 50 hombres disfrazados de indios asaltaron los barcos y allá se fue el té. El episodio no habría pasado de mera anécdota, de no haber sido porque aquel motín, el motín del té de Boston, puso de acuerdo a las colonias para iniciar la revolución y desembarazarse de Inglaterra. La peor consecuencia fue que los colonos dejaron de hablar inglés para comenzar a hablar americano, que suena casi igual, pero con un chicle en la boca. Y no saben decir aluminio. Ay, no pueden decir nada porque ellos dicen guata. Güey, por cierto, para que no se, a la gente que no sepa esto, se me hace bien pendejo que en Estados Unidos tienen que traducir o retraducir los libros de Harry Potter, porque muchos no entienden lo que dice, güey, siendo que están en inglés. Vato, ¿nunca has visto un juego cuando lo instalas en inglés te dice inglés y tiene British, y cuando viene el americano viene simplificado, tiene inglés simplificado? ¿Es en serio, güey? Sí, A sí. veces en el Wizard de instalación te viene de que inglés simplificado, güey. Va a haber gente que le va a doler esto, pero es English for Dummies. Eso sí, güey. Yo te lo puedo decir ahorita con la experiencia, digo, con la experiencia que me ha tocado recientemente trabajar con gente de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y te puedo decir que sí, el más difícil en ese aspecto es el británico. Sí, El digo, British. es así. Ahora, hay gente, yo conozco gente, por ejemplo, que es de Estados Unidos y he tenido pláticas curiosas con ellos cuando me dicen de que, no, güey, es que para nosotros los británicos es como para ustedes los españoles. Y yo, chinga, a ver, ¿en qué sentido? O sea, con el idioma. Digo, ¿en qué sentido? Que no, pues es que como ellos fueron los que los conquistaron ustedes, a ustedes les cagan los españoles. Yo, a ver, espérate. A nosotros no nos cagan los españoles, güey. Nosotros sí entendemos lo que ellos dicen. Y entendemos nuestro propio lenguaje. Y el de los chilenos, que ya es mucho decir, güey. Pero ustedes no les entienden a los británicos, güey. O sea, está raro lo que ustedes hablan. Y ustedes son los que dicen de que inglés a huevo y la chingada. Es peculiar, es curiosa la relación que tienen con los británicos. Yo creo que lo más difícil, no tanto por cómo lo hablan, sino por la velocidad que lo hablan ocasionalmente. Hay chilenos que sí es así, que hablan muy rápido. También aquí tenemos un estado, creo que es Tabasco, ¿no? Que hablan así, que hay un estado que habla súper rápido, Tabasco o Veracruz en el puerto, creo que es donde hablan exageradamente rápido, pero hasta cierto punto es entendible, hay comunicación. O sea, no creo que tengamos algún problema con ninguna persona del continente. Si hablamos neutro y sin regionalismos, somos prácticamente lo mismo todos. Todos te puedes entender con una persona de España, de Colombia, de Argentina, y, Sí, los, a huevo, sí, y en inglés, ¿no? Qué curioso. Y solamente son 3, bueno, oficialmente países que lo llegan a hablar así como lengua oficial, sin tener como que una lengua secundaria obligatoria. ¿Cuántos son? No son muchos. ¿Que tengan el inglés como lengua secundaria? No, lengua principal sin necesidad de una secundaria. Por ejemplo, Estados Unidos, la lengua principal es el inglés, no tiene obligación de ninguna lengua secundaria. Hay mucha diversidad cultural allá. Reino Unido no tiene ninguna necesidad de una lengua secundaria, ellos hablan el inglés británico. Australia no tiene ninguna necesidad de una lengua secundaria porque ellos hablan inglés. Pero te das cuenta que todos los demás países que hablan inglés tienen lenguas secundarias. Ah, sí. Por ejemplo, la India, Canadá. Sí, Básicamente toda Europa. Canadá el francés. Sí. La India el hindi. No sé, cualquiera de los sectores que están en el triángulo asiático, que es Malasia y demás, todos hablan su idioma principal y luego en inglés. Sí. Arruga, ¿qué vas a decir? Oye, sí, iba a decir algo, pero no, mejor me Dilo, suéltalo. Es que no puedo decir que los hindúes
hablan inglés, güey. No, es como, no mames, güey. Pero ¿estás como- de acuerdo que no es su lengua principal, no es su lengua materna? Sí, pero me han tocado ver entrevistas que dicen ellos, es que este es el inglés real. El que tú estás hablando no es el correcto. Se lo dice a un entrevistador que le está hablando inglés fluido y él está contestando en un inglés pocho. Más pocho que un pocho, güey. Pocho por nivel 3, güey. A ver, espérame. Déjame ver si entendí bien. El hindú te estaba diciendo que él hablaba el inglés real y tú no. Ajá. Ok, O sea, eso pues, sí está raro. sí, haz de cuenta que están entrevistando a ese hindú y de la nada el vato, pues sí, dice, es que no te entiendo. O sea, hablando el entrevistador en inglés bien, un inglés neutro, y en eso el hindú le dice, es que no te entiendo tu inglés. Mi inglés es el bueno, mi tuyo está raro, es malo. Como que, Es que te voy a decir algo. El inglés que se puede llegar a entender, bueno, a lo mismo, por eso. El inglés que se puede entender, el de ellos tal vez puede ser hasta un dialecto del inglés. Porque tiene una base del idioma inglés que puede ser llegar hasta cierto punto a ser entendible. Pero estamos hablando que no es su lengua nativa en ese aspecto, porque ellos hablan otros idiomas. De hecho, la India no solamente habla hindi, habla un chorro de idiomas adicionales a eso. El inglés es como un común denominador. Ahora, vamos a verlo por ese lado. No hay una necesidad, bueno, lo mismo. Los países que hablan inglés tal cual, no tienen necesidad de una segunda lengua. Tienen varias, pero no. Por ejemplo, hay muchos países de Europa que te lo enseñan, pero es una lengua adicional, porque ellos hablan su propia lengua. O sea, o te hablan hasta 2 o 3 lenguas adicionales al inglés. Sobre todo países que están muy pegaditos, por ejemplo, Finlandia, por ahí está, pues bueno, obviamente, pues Reino Unido, no me acuerdo cómo se llama el otro que está a la derecha, más hacia Rusia, pero las escuelas de ahí enseñan el inglés y alemán, güey, también. Bélgica no te está lejos, te hablan francés, güey, o Holanda te habla holandés, alemán, a veces te hablan otro idioma y el inglés, güey. Sí. Y algunos porque te lo enseñan en las escuelas y otros porque pues ahí están, güey, y se lo enseñan entre ellos. Güey. Hay un jugador de fútbol, soccer, no me acuerdo cómo se llama, que habla 5 o 6 idiomas, pero los habla porque donde él nació, en el lugar donde él nació, hablaban 3, güey. No, porque lo hablaban de que el coloquial que era del país, que era Bélgica, él vivía en una colonia italiana, güey, que estaba allá, que era no era una colonia, era una ciudad, güey, entonces te hablaban italiano, pero te enseñaban francés porque Bélgica hablaba francés mayoritariamente, entonces te enseñaban otro, o sea, no sé, no recuerdo si, o sea, no era italiano, francés, y sus papás eran de otra colonia, que eran una colonia africana, entonces hablaban su idioma, y el o sea, fue pegándose, pero solamente lo que se fue empapando, güey. Por cierto, una anécdota así rápido, ¿cómo se dice? Relámpago, sobre esta situación de que en Bélgica hablan francés. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos llegaron a Bélgica, había gente que vendía en las calles papas, güey, papas fritas. Y como los cabrones hablaban francés, los gringos dijeron, son franceses, estas son papas a la francesa. Por eso decimos que son papas a la francesa, pero realmente fueron los belgas los que al parecer crearon esta forma de comer las papas, güey. ¿Eso sí te lo sabía, Ruben? Sí, sí lo había escuchado, güey. Inclusive me tocó ver la historia donde quisieron cambiarle el nombre de esas papas, güey. Creo que fue por Trump que quisieron cambiar las... Ándale, exacto. Le quisieron cambiar el nombre a las Liberty Fries para que ya no fueran papas a la francesa. Liberty Fries, güey. ¿Y sabes por qué? Eso fue, si no me recuerdo, después de lo del 11 de septiembre, güey. Porque no me acuerdo qué chingados le pidió Estados Unidos a Francia. Francia dijo que no. Y estos güeyes de que, pues vamos a cambiarle el nombre entonces a las papas. Ya no son papas a la francesa, ahora son Liberty Fries. Pero no pegó el nombre, obviamente, y desistieron de la idea, güey. Papita Libertad, güey, qué Güey, perdóname, es que suena muy pendejo, güey. O sea, pudo haber sido más catchy, a lo mejor algo más así como que más pegadizo para que se pudiera haber hecho así como para cerrar el trato. Pero sí se mamó con ese Papas Libertad, güey. Se mamó, güey. Sí. Yo los pondría como la marca más conocida, güey, que en Estados Unidos cada quien les pusiera como, por ejemplo, los de McDonald's, los McFries, por ejemplo, y que se chingó. Ándale. O que las de Burger King, King Fries. O la de KFC, güey, por ejemplo, Kentucky Fries, güey, por ejemplo. O sea, que se llamaran como la marca, chingada madre, pero el producto en sí está muy arraigado a la cultura, güey.
Güey, si acá le decimos papas a la francesa, güey. Sí, sí, de hecho. Ah, espérame. No sé si alguna vez les he escuchado un nombre diferente a ese, de ahorita que lo pienso. Fíjate que no es otro nombre aparte de las papas a la francesa. Pero es que estoy dudando de ese pedo porque ese por el tipo de corte, güey. Porque me acuerdo que hasta hay unas onduladitas, güey. Y otras que son No, sí. ¿Cómo le las llaman Crisco. eso? Las que son, bueno, las Crisco sí tienen su corte individual, Ajá. pero hay unas que son las espiropapas, ¿sí? Ándale. Que son la papa que lo ponen en un palito y lo van friendo en las espiropapas. Lo estiran, sí. Sí, Como güey. el gusano ese que vendían en los 80, güey. Ah, el El Slinky. Slinky, ándale. El Slinky, a huevo. Bueno, por cierto, antes de que, para que no se vaya a enojar nadie, lo que decimos de los chilenos los queremos un chingo. Hablan chistoso, pero los queremos un chingo. A todos los de Vato, Latinoamérica. Ahí tienen salen los que- mejores raperos. Yes. güey, ¿Qué es ese, tú, Murphy? deberían de ver un video de ellos, güey, a velocidad. Yo creo que si lo ponen, güey, a una velocidad de .25, güey, pues se va a ver como una persona hablando español, güey. Ok. También los queremos mucho, pero también los vamos a madrear. No es, Ah, claro. el amor de un mexicano es así. Sí. Stuff love. Tough love. Bueno, vamos con la siguiente historia. Y también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con el final principalmente. Esta historia se llama Los Juicios de Nuremberg. Dice, el juicio de Nuremberg fue algo absolutamente extraordinario. Por primera vez en la historia, los vencedores de una guerra iban a juzgar a los vencidos. Y ese proceso comenzó el 20 de noviembre de 1945. 17 naciones se unieron en un juicio contra el nazismo y sentaron en el banquillo a 21 máximos representantes del Tercer Reich, excluido Hitler, que se quitó de en medio por su propia cuenta, o sea, se hizo auto-game over. Tras 9 meses de juicio, se dictaron 11 penas de muerte, 7 condenas a prisión y 3 absoluciones. Algunos se libró de la horca con un suicidio a tiempo. Parece mentira, pero el juicio de Nuremberg se hizo gracias al empeño de, curiosamente, de Stalin. Si hubiera sido por Churchill y Roosevelt, los habrían fusilado a todos. 2 años antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, estos 3 personajes firmaron una declaración tripartita en la que se comprometieron a juzgar a los criminales nazis en cuanto acabara la barbarie. Y allá va el chiste. Churchill y Roosevelt, aunque firmaron el acuerdo, eran partidarios de cazar a los nazis y fusilarlos en el mismo momento. Pero Stalin dijo que de eso nada, que en la Unión Soviética, checa, güey, no se ejecutaba a nadie sin juicio previo. Sin mi juicio previo, güey. Sin que quedara mi juicio, güey, güey. Chingada madre. No mames, se mamó, Ay, güey. Pinches. el bueno Stalin nada más por llevarle la contra, güey, la neta, güey. Vato, no, güey. Perdón, pero pinche Stalin es la peor persona para hablar de eso. ¿Qué onda, Roga? Iba a decir, aplicó la que mi balón me la llevo, yo mero. Siempre Sí. aplicó eso. Güey, pero ¿estás de acuerdo? Stalin decía, güey, sin juicio. No, los juicios de Stalin literalmente como que, está bien pendejo, mátenlo. Pero mátenlo. Y ya, güey, eso es el juicio de Stalin, güey. Sí, así sin palabras, güey. Él era el que decía si sí o si no, güey. Bueno, continuamos, dice, ¿por qué se eligió Nuremberg? Pues primero, porque los acusados tenían que ser juzgados en su propio país. Y segundo, porque el Palacio de Justicia de Nuremberg era casi el único que seguía en pie en toda Alemania. Y también el único edificio capaz de acoger un proceso de tales características. Los 9 meses que duró el juicio debieron de ser para verlos. Nuremberg, sin embargo, dejó un regusto amargo, porque nunca acabó de entenderse cómo pudo ser parte activa de aquel proceso la Unión Soviética, un país donde se cometían los mismos crímenes que se estaban pinches juzgando. Pero el juicio de Nuremberg sirvió al menos para que las Naciones Unidas aprobaran que los crímenes de guerra contra la paz y la humanidad pudieran ser juzgados en las personas de sus gobernantes. Lástima que algún país todavía no reconozca al Tribunal Internacional de la Haya. Estados Unidos juzgó, pero no quiere correr el riesgo de ser juzgado. Yo honestamente no conocía la historia de los juicios de Nuremberg o por qué se dieron. O sea, yo he escuchado historias de lo que pasó ahí, pero no sabía, güey, que Stalin fue el que los promovió. O sea, el juicio. Se me hace bien mamón eso, güey. En fin, la hipocresía, ahí se aplica. Seki, buenas noches, humanos mexicanos. Les mando un abrazo y un beso de hombres. Don Quelebra, gracias por ese abrazo y gracias por ese beso, viejo.
Estamos hablando de los juicios de Nuremberg, de la gente, del club de fans del hombre del bigotito chistoso. ¡Soy un perro! Sí, soy un perro. Ese es mío. Y una circulación. Ok. Ahí como lo estamos viendo, digo, realmente los juicios de Nuremberg dan un precedente a la historia, pero estás hablando que fue en el acto más catastrófico de la misma y uno de los actos más reprobables de la historia, güey. O sea, ¿estás de acuerdo que los juicios de Nuremberg los hicieron como que en el momento más sensible de la humanidad, güey, donde la gente quería ver correr la misma sangre que ellos hicieron correr, güey? Pero a la vez nos dejó un precedente. Ahora, ¿crees que después, esperemos que esto no suceda en algunos años, ¿crees que después de una tercera guerra mundial haya este tipo de juicios? Yo, honestamente, no creo. Pero no porque no vaya a haber ganas de hacerlo, güey, sino porque después de la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. Lo dijo Einstein, ¿no? Exactamente. Yo opino que sí va a haber, que sí va a haber ese tipo de juicios, más que nada para, pues, quedar bien presentados ante otros países. Dude, pero, güey, ¿qué tanto, o sea, digo, qué tanto puedes discutir cuando sabes quién arrojó la piedra? ¿Qué tanto puedes pelear o debatir, güey, cuando realmente la evidencia te apunta de una manera para decir, si hubiera estado de entre toda esta gente que está aquí, si hubiera estado Hitler, güey, lo hubieran agarrado en 3 patadas, güey. Sí, a huevo. Sí, porque es culpable, ciérrenlo. Y al resto, no sé por qué hay absoluciones, digo, ¿qué tan? Es como que, es que los mataste, pero poquito, así, poquito. Pero no más poquito. Pato, ¿estás de acuerdo que hay una frase muy buena en eso de que tanto peca quien mata a la vaca como el que le amarra la pata? Y aquí sí todo este tipo de gente estaba perteneciendo a la asociación. Es como que, es que era el contador, güey, es que era el de limpieza. Ok, pero estaba consciente que estaba limpiando, güey, estaba consciente o apoyaba o estaba amenazado o qué chingados pasó. O sea, le están apostando. Güey, tenías un dude pegado todo el tiempo mientras barrías y que el vato te estuviera apuntando con una pistola para que barrieras. Yo creo que muchos de ellos podrán decir, la verdad es que sí. Yo creo. No lo sé. Y aquí dice Bistec, y si los hubieran sentenciado a morir por esnusmo, por resentadas, eras hablando del sol y los verdugos fueron los de la legión extranjera. Ay, güey, qué miedo. No, está bien, güey. Hubieran dicho que me fusilen mejor, que me fusilen. Oye, pero bueno, ahorita de lo que estás hablando de que si se harían juicios y eso, yo creo que no tendremos que irnos tan lejos, güey. O sea, aún no sabemos cómo se vaya a desarrollar finalmente este conflicto que está ahorita entre Rusia y Ucrania, pero yo creo que una vez que termine, sí van a hacer alguna especie de juicio. Digo, si acaba favorablemente, yo creo que sí harían un juicio, güey. Al menos en esta guerra en particular, yo creo que sí harían un juicio porque, a diferencia de otros países, por ejemplo de Medio Oriente, en donde podríamos decir que pues realmente los gobernantes no son los que empiezan el pedo, sino, como ya habíamos mencionado en otros episodios, los terroristas son los que están haciendo los desmanes. Aquí sí es literalmente un gobierno el que le está declarando la guerra a otro gobierno. Entonces, hay más reglas, se sabe, o sea, se conocen las caras de la gente a las que están acusando, güey. Entonces yo creo que una vez que termine este pedo sí va a haber un juicio, güey. Y pues va a pasar como pase y caerá quien tenga que caer, ya sea para alguien popular o no popular, pero yo creo que en este sí va a haber un juicio. Hay mucha gente involucrada, güey, demasiadísima gente involucrada. Y como tú dices, hoy en día con los medios de comunicación las caras son más conocidas y hay un registro más cabal de ellos. Hay una manera de ver una lista más transparente y saber hacia dónde se están llevando las cosas. Pero sabes que por intereses políticos la gente entra y sale de esa lista como si nada. No, sí, a huevo, güey. Menos las caras más conocidas, digo, ya sabes quiénes son a final de cuentas. Exacto, sí, por eso lo digo, porque como ya se sabe quién es quién, o sea, quién es el encargado de no sé, güey, de lustrar los zapatos a Putin, güey, quién es el encargado de alistarle el traje, quién es el que habla por él ante las Naciones Unidas. Como se sabe quién es quién, yo creo que por eso aquí sí habría un juicio, porque es más, ¿cómo se dice? Más cristalino el quién se encarga de qué. Y por eso sería más fácil hacerlo. Ahora, no sé qué piensas tú, Ruga, al respecto de eso. No, pues realmente es como tú lo dices, güey, ya todo está muy, muy a la vista. Aparte que pues ya con todos los recursos que tenemos a la mano, ya cualquiera puede identificar quién es quién, qué está haciendo y todo el rollo. Obviamente, pues internet.
Ya está pasando ahorita, güey, con algunos juicios, güey, ya hay como que un antecedente. Ya el juicio ya es más express porque hay un antecedente irrefutable, güey. Decir, mira, aquí está todo esto, güey. ¿Qué puedes discutir Sí. realmente? Sí, No exacto. puedes ponerle un pero y ya. Sí, No, y está- pues, pasa mucho con figuras públicas, güey. Acusadas por cuestiones más públicas, güey, por así decirlo. Ya pasa mucho, güey. Los juicios no son tan express, por así decirlo. Pero pues sí pasa, mucho últimamente. pero bueno, ojo, estamos hablando de un juicio en toda regla, güey. O sea, no un juicio de esas mamadas que pasan en Twitter, un juicio real, donde Sí, hay juicio gobiernos y todo eso, Pero Así para la es. gente que diga de que no, es que sí se juzga gente, sí, pero aquí estamos hablando de un juicio de veras, los que sí importan. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama El Lunatic Express. Historia que, por cierto, yo tampoco conocía hasta que leí este libro. Dice, Ay, güey. güey, nada más mira la cantidad de gente que sale en esa pinche foto, güey. Güey, esa imagen siento que ya la he visto varias veces, güey. Pero casi siempre cuando veo ese tipo de multitud en un tren, son los de la India. No traigo nada contra los de la India, aclaro, no traigo nada contra esto. Casi siempre son esa imagen que se me viene a la mente. Sí, de hecho, hay muchas fotos. De hecho, cuando estaba buscando imágenes sobre el Lunatic Express, muchas de las imágenes eran realmente fotos de la India, de cómo montan en el tren. No sé por qué se llenará tanto de gente, me parece bastante inseguro, pero si se los permiten, por algo será. No sé. Mato, perdón, un conductor de aquí del playa dice, no mames, estoy un chingo de lugar, recórranse. Oye, a huevo, hay el lugar ahí atrás. Pasa en el medio, está solo, se maman. Pásense entre las llantas, estoy en lugar, güey, chingado. Saludos a Métanse todos por la los salida. conductores de playa, por cierto. A todos los conductores de ruta urbana. A todos los conductores de ruta urbana que nos van escuchando, sí, se maman. Sí, se llama. Bueno, dice, vámonos a territorios exóticos, a África, el día 20 de diciembre de 1901, cuando los ingleses finalizaron, aunque no se lo podían creer, el Lunatic Express, un tendido ferroviario de 1000 kilómetros que unía Mombasa con el lago Victoria. ¿Y qué tiene de especial este hecho? Pues que su construcción fue demencial, repleto de tragedias y atravesando territorios inexplorados, que gracias a la base de operaciones que se montó para su construcción, nació la actual Nairobi, la capital de Kenia. Y lo peor, que durante el tendido del Lunatic Express nació la leyenda de los leones devoradores de hombres. Dice, Inglaterra se propuso construir un ferrocarril como fuera y cuanto antes desde Mombasa en la orilla del Océano Índico hasta el lago Victoria en Uganda. ¿Por qué tanta pinche prisa? ¿Y tanto interés por abrir una ruta hacia el interior? Pues porque a finales del siglo XIX las potencias europeas estaban repartiendo África, literalmente, repartiéndosela. El que primero llegaba a un territorio plantaba sus reales y se quedaba con él. Los alemanes ya estaban construyendo su ferrocarril hacia el interior de África para abrir nuevas rutas comerciales. Y si Inglaterra no reaccionaba, se quedarían sin verlas venir. Güey, ahorita me acordaste de eso. ¿Tú te acuerdas, bueno, ahorita que estabas diciendo la repartición de África, sí saben ustedes qué países fueron los que colonizaron África? Sí saben cómo, bueno, no cómo se lo repartieron, pero sí saben qué países fueron los que lo colonizaron, perdón. Pues el principal fue Inglaterra, ¿no? Yo recuerdo Francia. Francia. Francia, El Francia, primer sí. principal es Francia. Inglaterra, España también tuvo sus quereres ahí. Hay 2 o 3 lugares que hablan español en ese aspecto. Pero sí se dan cuenta de que este es un chiste demasiado mamón, perdónenme, pero lo tenía que hacer. Estaban platicando eso y le preguntaban a Alemania, ¿por qué no tuviste colonias? Y Alemania, lo intentamos una vez y a nadie le gustó. Perdóname, pero a ellos sí se les dio luz verde. Ya cuando Alemania, que llegó muy tarde, digo, como 40 años tarde, intentaron hacer sus colonias, eso ya no le gustó a la raza, güey. Sí, de hecho. Bueno, dice, aquellos 1000 kilómetros de tendido fueron un vía crucis. Murieron cientos de trabajadores, el calor deformaba las traviesas, que así es como se le llama a las vías del tren. Los senegales se tragaban los rieles, había que subir montañas, atravesar desiertos. A los obreros, cuando no les picaban las moscas, les breaban los mosquitos de la malaria, y cuando no caían fulminados por la disentería, les atacaban los masáis. El ingeniero jefe, George Whitehouse, no sabía si pegarse un tiro o arrojarse a los leones, que por cierto, se comieron a más de 200 obreros. 5 años y 7 meses después, aquel 20 de diciembre, el ferrocarril llegó a destino,
y a los ingleses ya no hubo quien les torciera Uganda a Egipto. El Lunatic Express aún funciona, o sea, a fecha de hoy, aún funciona este tren. 120 años tiene ese tren, güey. Yes, ingeniería británica, güey. Dice, pero las cosas han cambiado mucho. Los masáis ya no atacan a los extranjeros. Ahora les cobran por dejarse hacer fotos, güey. Es una nueva manera de atacar, güey. Sí, les atacan el bolsillo, güey. Ah, huevo. Ahorita que dijiste Uganda, ¿te acuerdas cuando estaba mucho de moda ese el Do You Know The Way? Sí. De Uganda Knuckles, que era como un meme muy recurrente en internet. Ah, sí. El del Knuckles gordito, ¿no? Ah, sí, Sí. es lo loco Sí. gordito, güey. Me los imagino de que, "Do you want a picture, my brother?" Ah, güey. Y los Bueno, ¿ustedes conocían la historia de este tren? El nombre a mí me llamó bastante la atención, pero ¿habían escuchado algo parecido? Parecido no, pero es como te digo, veo esa imagen y pues de volar relaciono con lo que ya habíamos platicado antes. Pero pues eso sí como que era para mantener un tren tan longevo, con tantas cicatrices de historia de que muerte sobre él. Está cabrón. Sí. Dice, lo de los leones, ya ves que sacaron la movie, hay una movie basada en eso, la de Ghost and the Darkness, y aquí comenta viste que es de Val Kilmer, de esa. Oh, hay que verla, güey. Dicen aquí que en el escenario de la India de Street Fighter V así se ve, güey. Dice aquí, también están comentando que eso te parece a Battlefield. Por el tren, supongo, sí. Sí, yo no había escuchado la historia, te soy muy sincero, porque de repente te preguntas cómo llegan ciertas cosas a hacerse, güey, pero está muy chido que esté documentada, por así decirlo. Desgraciadamente la historia documentada, pues, es algo trágico por la cantidad de personas que se tragaron ahí, la raza, y más porque tuvieron que lidiar con las comunidades locales, las tribus que estaban ahí asentadas, y los ingleses, como siempre, descubriendo cosas en el camino. Mira, ya había humanos aquí, pues los descubrimos, güey, propiedad, Ah, huevo. property, sellitos. Pero qué loco, y sobre todo que tengan más de 100 años y sigan chambeando ese tren, güey. Y siga funcionando, así es. Yo la única otra historia parecida que conozco fue la de un tren que construyeron para unir todo Estados Unidos, que supuestamente iba de costa a costa, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es famoso ese tren porque lo construyeron entre un chingo de chinos, güey. Por eso en Estados Unidos, estamos hablando de la época del Viejo Oeste, había tantos chinos en Estados Unidos, porque pues, los usaron para trabajar, y cuando ya terminaron el tren, tengo entendido que a muchos de ellos los mandaron a México, güey. O sea, porque como que ya no querían a los trabajadores, y ellos básicamente habían ido nada más a trabajar, no tenían papeles ni nada de eso, no sé si en esa época todavía se los pidieran, o más bien ya se los empezaron a pedir, pero tengo entendido que, o sea, literal, los trataban casi como esclavos, güey. Pero lo lograron. Ahorita que dices eso, me acordé de Born in East LA. Los mandaron como OTMs. No sé si lo has visto, esa arruga. Es una película de Cheech Marin que se llama Born in East LA. Está buenísima. Pero hay una parte donde contratan a alguien para cruzar, para hacer que cruce la gente. Dice, es que los conocieron la vez pasada que no eran americanos. Y lo es que son OTMs. Y el vato, OTMs, sí, es que hay dos tipos de deportados. Mexicans and OTMs. Other than Mexicans. Son chinos, güey. Son puros asiáticos, güey. Y el vato no habla ni inglés ni español, güey. Y los enseña, güey, nada más con frases, güey. Los pinches chinos ya cuando llegan a Estados Unidos, llegan, hey, vato, what's happening? Y lo otro, What's go Raiders, man. Güey, de esa parte, cuando el vato les está enseñando inglés a los chinos, güey, la parte que más risa me da es cuando les enseña a decir eso, lo de what's happening. Pero se los pone, güey, como si fueran en frase de que, what's happening. Así como que los está enseñando. Y luego se güey. los escribe en una pared, güey, y le escribe así, what's happening. Está bien verga, güey, tienes que ver la película, güey. Güey, si los mandaron para México, te la creo, pero fíjate que no tenemos tanta, lo digo de una manera así como en Estados Unidos, dice, por eso los mexas estamos rasgados, oiga, es que lo que te digo, por eso nos cierran los ojos cuando nos reímos, lo dices por mí, muy probablemente, tengo los ojos así, pero te pregunto algo, ¿has visto como que comunidades, fuera de las comunidades que vimos que llegaron después, que se instauraron aquí, de chinos, ¿has visto comunidades realmente tú, o no sé ustedes, han visto comunidades? Chinos, sí, a mí sí me ha tocado, pues por el lado del jale de mi mamá, conocí mucho extranjero.
Y pues acuérdate que también está lo de pesquería, que pues, no son chinos, pero pues son coreanos. Sí, pero llegaron mucho tiempo después, vaya, estamos hablando que ellos ya llegaron en los 2000 prácticamente, pues Corea. Sí, pero Sí. no, el tío Murphy se refiere a gente que ya estuviera aquí desde esos años, güey. O sea, del, Ah, la del madre. 1900, 1800, antes o después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que no he sabido nada de eso. Como comunidad, porque sí, Ujú. sabemos que han llegado mucho después, porque han llegado con los restaurantes de comida china, por ejemplo, que han llegado muchas comunidades a trabajar aquí, o con lo de pesquería que comentabas, pero como te hablo en los principios o mediados de los 1900, no hay una comunidad tan grande, por así decirlo. Hay comunidades, por ejemplo, ustedes saben de los menonitas, que son una comunidad alemana que se instaura en algunos lugares. Hay una comunidad, para la gente que no sepa, hay una comunidad enorme que se llama Santiago Nuevo León, que es puro francés. Son pura gente güera y ojos de color. Está también al sur de México las comunidades africanas que están al sur de México. En Veracruz también había muchos de esos. En Veracruz que hablan francés, inclusive, en ciertas zonas. De Pero hecho, ¿qué onda? dale. No, ¿qué onda? De hecho, ahorita me estoy acordando de algo, de que lo recuerdo haber visto en un programa, que hay un japonés que peleó con los mexicanos. Y que, pues, por así decirlo, agarró un pedacito de tierra y fue donde, pues, estuvo, pues, su nacionalidad la dejó crecer ahí. No me acuerdo si es en Michoacán, donde está esa parte, pero es prácticamente una pequeña región de Japón en México. ¿Sabes dónde Tenemos hay un barrio mucho japonés. ¿Sabes dónde hay mucho Sí. japonés? Mucho, bastante, y no sé por qué. En Perú, güey. No sé por qué. Ah, sí. Chido, Eso- güey. Eso yo lo escuché por por el bicho Goya. Saludos al bicho Goya, por Es cierto. un buen bicho. Este, Pero bueno, es uno de los mejores ejemplos, el bicho Goya, güey. Sí, sí, de hecho, precisamente, creo que les llaman, si no mal recuerdo, y hay con perdón del bicho Goya, creo que les llaman Nikkei. Nikkei, que Ah. ese es extranjero. Es hijo de extranjero y japonés. Sí, entonces en Perú hay muchos, creo que fue precisamente por lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, güey, que el país estaba tan empobrecido que pues muchos buscaban mejor vida en el extranjero. No sé exactamente qué estaba pasando en esa época en Perú, pero les dieron entrada y llegaron muchos Pero un chingo, inmigrantes. güey. Pero Sí. claro que tienen barrios, tienen empresas, tienen lugares bien establecidos. De hecho, si mal no recuerdo, nos había comentado, de hecho, sus abuelos eran japoneses, o sea, eran japo tal cual. Sí. Y hay una comunidad enorme, güey. De hecho, tienen tanto la cultura tan penetrada, güey, que tienen una comida que es mitad japonesa y no, es asiática combinada con peruana, que le llaman chifa. Chaufa, creo es. Pero sí, es que es una mezcla de los dos, así, hecha Ah. asiática peruana, güey. sí, o sea, es que de hecho, o sea, es lo que iba a decir, o sea, la cultura peruana se ha visto tan, ¿cómo se puede decir? Tan influenciada por la cultura japonesa, que, o sea, en cuanto a la comida, que muchos platos, digamos, tradicionales peruanos son más parecidos al japonés o mezcla de japonés con lo que sería algo peruano. Está muy mezclado, güey. Eso ya es penetración cultural fuerte, y aquí en Sí. México no la tenemos. O sea, no lo Creo- tenemos. ¿Cuál? Creo que incluso hay como asociaciones y todo el pedo así de Sí. gente que son nada más puros japoneses o descendientes más bien de japoneses, tienen clubs y la chingada, por lo menos porque son un chingo, güey, son muchos. O sea, de verdad es una cantidad impresionante de gente que son así. Y por eso es que tienen estos, pues digamos, como estos puntos de reunión. Está muy chido, la verdad. Ahí te va, ya encontré la información. Chala. Prácticamente fue en 1940 donde más de 6.000 habitantes japoneses estuvieron entre Chiapas y Baja California. 6,000, pero son 6,000 en todo México, o sea, 6,000 en... Entre Chiapas y Baja California nada más. Pero prácticamente fue porque ese guerrero japonés desconocido, pues ahí anduvo dándole la mata en la guerra. Ok. Fue de los poquitos que metieron las armaduras así aquí en México. Vaya, vaya. O sea, tuvimos un samurái, güey, vagando por México, güey, tranquilamente, güey. Tal Sí, cual. un samurái mexicano. Qué chingón. Bueno, vamos con la siguiente Y te historia. apuesto que la raza era tan culera que le decían el chino, güey. Te lo apuesto, güey. Perdóname, hay que ser honestos. El mexicano es muy hijo de puta y a todo lo que es asiático le llama chino, güey, desgraciadamente. Es como que le vale madre.
Sí, Aplicaría, definitivamente. Sí, a huevo, güey. Bueno, esta historia se llama Leyes de Burgos y precisamente tiene que ver con México. Dice, mucho se tardó, y no es que fuera la panacea, contra los maltratados derechos humanos en la América conquistada. Pero fue un primer paso. El 27 de diciembre de 1512 se firmaron en Burgos las 35 leyes que pretendían proteger a la población indígena americana de los desmanes españoles. Los indios, unas gentes que 30 años atrás disfrutaban del derecho de corretear en taparrabos y de adorar el sol y la luna, ahora se desmolaban al servicio de unos señores blancos y barbudos llegados del otro lado del mar, y al que se resistía les daban latigazos o el patíbulo. Las leyes de Burgos, al menos, pusieron un poquito de orden en aquel gran campo de concentración en el que se había convertido América, pero estas leyes tuvieron un precedente que se remontaba a la Navidad del año anterior. El famoso fraile dominico Antonio de Montesinos, indignado por el trato que recibían los indios, reunió a los altos funcionarios de la isla de la Española, con el virrey Diego Colón a la cabeza, y les metió una bronca monumental durante un sermón dominical. Les dijo, y cito, ¿cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, que los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Por supuesto, los españoles se indignaron y exigieron que el fraile se retractara, pero el dominico les dijo que ni madre. Aquel famoso sermón de Montesinos llegó a España y se dictaron deprisa y corriendo las 35 leyes de Burgos que prohibían abusos tan descarados como, y ahí sí se pasaron de verga, hacer trabajar a mujeres embarazadas, güey, y que obligaban a dar sanidad, descanso y alimentación a los indios. Pero había contrapartidas. Si se negaban a ser cristianizados, los españoles podían utilizar la violencia. Y así, poquito a poquito, América se hizo católica, apostólica y sobre todo romana. Aquellas 35 leyes que se firmaron el 27 de diciembre fueron las primeras ordenanzas españolas que llegaron a América. Pero es que antes, sin leyes y sin españoles, los indios vivían mejor. Nótese que todo esto que les acabo de leer lo escribió una española. Digo, nada más por hacer ahí la acotación. Sí, el ganador siempre escribe la historia. Hey, a ver, a mí me hubiera gustado, por favor, en las palabras de que, y no nos curan de las enfermedades que nosotros les trajimos. Digo, háganse un paréntesis, por favor. Sí, a huevo, güey. Yo, o sea, siendo sincero, güey, siendo sincero. Ahora, yo no voy a meterme en la conquista, ya pasó hace mucho tiempo, ya Sí, lo que sabemos, el mestizaje, bla, bla, bla. A ver, ¿para qué nos ponemos a discutir? No nos vamos a ganar, güey. No nos vamos a ganar. Así es este pedo. Ahora, viéndolo desde este punto de vista realmente histórico, está bien, güey, pero ¿te estás de acuerdo que solamente lo dijeron? Dejen de maltratarlos, o sea, sí maltrátenlos, pero denles una justificación de por qué. Sí, güey, de hecho, así fue, güey. Denme su oro. Mira, luego el hombre blanco atacando. Bueno, ahora también, digo, y no es como que vaya a ser algo que vayas a ir por ahí pregonando con tus tías y que eso de que, no, es que ustedes son cristianos o son católicos nada más porque la conquista y la chingada. No, pero ahora ya sabemos por qué la mayoría de los mexicanos somos católicos. Porque era de que o se rendían ante la religión cristiana, que era la que traían los españoles, o había putazos, güey. O sea, básicamente los convirtieron a huevo. Tal y como pasó en tierras nórdicas con los vikingos, que también era de que o se volvían cristianos o cuello. El buen Otto trayendo la religión al mundo, güey. Sí. Pero no, siendo sincero, es lo que estaba de moda, sea muy sincero, es lo que había. Sí. Es lo que había, porque estamos hablando del catolicismo en específico, me vale madre qué religión tengan y con la intención de que, no, es que el cristianismo es la verdadera, es que los judíos es la real, es que whatever, las divisiones que tenga la iglesia católica no son de mi interés. Por cierto, qué chingonas están las fotos que se aventaron del Papa, las de la inteligencia artificial. Uno decía, cabrón, ¿no? ¿Se lo diste?
Sí, güey, está bien verga, güey. Están bien chidas. O Con sea, con la patineta, el saquito así de que llena felpado, güey, Güey. y los lentes, güey. el saquito me encantaba, güey. Para uno, güey. O sea, para tirar cotorreo con esa, me está con toda su madre. De que, perro, trae ese look papal. Ándale, güey. Güey, yo solo espero que en algún momento alguien le muestre esas fotos al Papa, güey. Sí, Y ya no lo han de dudo- haber hecho, güey. Ya lo han de haber hecho, güey. Sí, a No, huevo. no dudo que en algún momento va a salir así, güey. O sea, no con la patineta, pero sí con la vestimenta, güey, en algún momento. Recordemos que el Papa tiene El que está Instagram. ¿No se acuerdan el que no se está acuerdan que actualmente, hace años le dio like a una página de una chava que una modelo acá muy exuberante y le dio like a una foto y todo de que, cabrón, el Papa le dio like a esta morra. Sí. Güey, el papá le estaba echando una bendición. Que me dio un like. Sí, a huevo. ¿Cómo se llama? Hay un proceso ¿cómo se le llama? El proceso de canonización, güey. La estaban canonizando. Güey, le están canonizando santo culazo que tiene, güey. No sé, el Papa actual es muy buena onda, lo que sé que aquí el Papa actual, de hecho, tiene Papa Drip. El Papa actual tiene estaba viendo hace poco, lo tiene, creo que es en Prime o en HBO, una serie de preguntas que son incómodas a cierto punto que me llamaron la atención, porque son preguntas que le preguntan acerca de la comunidad LGBT, que le hacen preguntas de qué opinas de lo que ha sucedido con los casos de pederastia de la iglesia, pues se lo preguntan de frente y directo, güey. Y él el responde, ¿eh? Sí, Mario Bergoglio responde, güey, de frente, con huevos, güey. O sea, y son preguntas que te voy a decir algo, la iglesia no permitía antes. No puedes criticarme ni o sea, son secretos a voces, cállate. ¿Te acuerdas de todo el problema que pasó con lo del crimen del padre Amaro, por ejemplo? Sí, güey. Y que no fue hasta hace que unos 10, 15 años lo de esa película. Más o menos. No Sí, tiene sí. mucho. Pero sí, actualmente Mario Bergoglio, Papa, ¿cómo se llama? Sí, no recuerdo el nombre del Papa actual, como Papa, tal cual. Creo que es Francisco I. No. ¿Sí es Francisco primero? Sí, Francisco I. El Papa actual. Entonces, sin meternos en cosas de la religión, ni cuál es la verdadera, ni tal cual, que ahorita tiene mucho acercamiento con lo que le comentaba con el Papa Mario. La iglesia es lo que había en ese momento. Si hubieran llegado los cristianos, güey, los hubieran conquistado y México sería cristiano. Pero hablando de eso, por la religión católica ya estaba muy extendida, güey. En ese momento en España, pues era como que lo que había, eran reyes católicos. Para empezar, Sí. entonces, ese tipo de situaciones nos iba a llegar de alguna manera o de otra. Mira, en Estados Unidos, güey, en Estados Unidos son católicos, güey. De hecho, el catolicismo es de las religiones menos utilizadas allá. Allá es es más, la gente que es católica allá, güey, la llevamos nosotros, güey. Bueno, se escaparon de aquí. Bueno, nosotros y los italianos. Y los irlandeses, güey. Y los irlandeses, sí, perdón. No hay Antes nada de más católico que se eso. vayan a enojar. Allá en Estados Unidos son protestantes, son judíos, o sea, hay una diversidad cultural. Aquí en México yo creo que te puedo decir, si alguien tiene que declarar alguna fe, güey, o nacido bajo alguna fe o régimen de casa de fe, yo creo que el 80%, 70% tal vez, porque se ha ido perdiendo con el tiempo o diluyendo, te van a decir que son católicos. Sí. Sí, definitivamente, güey. Es lo que había, güey, pues es lo que estaba de moda en ese momento. De hecho, yo solamente conozco a una persona. Yo nada más conozco una persona que no es católico, de hecho es judío, pero se volvió judío por su pareja. Yo no sabía que eso se podía, pero es judío por su pareja. Él nació en una familia católica y se convirtió al judaísmo. Y es la única persona que yo conozco que sea, o sea, aparte de ser católico cristiano, que sea una religión diferente. Eso es posible, ¿eh? Posible Yo conversión. sabía que no. Al judaísmo, según yo, no, güey. Según yo, para poder ser judío tienes que nacer de una mujer judía. De una mujer judía, así es. Según yo, porque lo había visto en un documental que decían que el judaísmo es la única religión que no convierte, porque no les interesa convertir. Su manera es la reproducción, güey. Uh-huh. O sea, que ellos se reproduzcan en comunidad para fortalecer los lazos, güey, pero que ellos no reclutaban, por así decirlo. Sí, es lo que yo también sabía. El eslogan del dólar es In God, sí, yo sí me acuerdo, es que es In God We Trust. Sí, Pero- Excelente rola de Striper, por cierto. Es donde está el triángulo. ¡Ey, Cacarota! Buenas noches. Estamos hablando de judíos, cristianos, católicos y de Hitler. Perdona que te interrumpa, Marfi. Dale. Poniendo como plus a lo que dijo ahorita Conan,
de las religiones arraigadas aquí en México. Yo soy cristiano, pero me di cuenta que no nada más es un tipo de cristiano, güey. Hay un chingazamadral de cristianos, güey, iglesia cristiana de la séptima estrella, iglesia cristiana adventista, iglesia cristiana del tercer sol, y que, la verdad, yo de cuenta, entonces, ¿a cuál pertenezco? Ya me quise buscar y me quedé así, neutro, güey. Cristiano estándar. Ajá, al chile. Estándar. Es que sí es lo que es cierto, dice aquí Junker. Yo soy judío sefardí, pero no de religión, ya se considera más como una raza. Es descendencia de... Sí. ¿Por qué esa pintura de gente normal con peruanos? ¡No, Kakaroto! Vas llegando y empezamos con chingados. Llegando fuerte, ¿no? Llegando fuerte, bien hecho, tómate un trago. Ahora, es como tú dices, es como que yo soy cristiano, pero pues hay como que 10,000 ramas de división de ahí, y es como que, la madre, o sea, de estándar ahí, o sea, póngale genérico. Genérico, sí, Es que sí hay diferencia, Rosa, para la gente que no sepa, los cristianos y los católicos, o sea, que la religión, los cristianos no tienen santos, por ejemplo, no tienen, de que aquí la Virgen de Guadalupe y todo eso, no lo tienen, no lo practican, a pesar de que adoran al mismo Dios, se dividen ahí, tienen sus cosas diferentes. Es como las casas que hay en México por el mestizaje. No tienes ni una idea, Yangel, no tienes ni una idea, para todos aquellos que se acuerdan de los libros de historia viejos, que te decían cómo se llamaba cada mezcla. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? Sí. Que te decía de que si el papá es mexicano, pero nacido de mexicana, pero nacido de no sé qué, y tuvo un español ahí, se llama Lobo. Y si no te acuerdas de todo eso, güey, era un desmadre, güey. Tenían, dependiendo qué tanto de mexicano tenías, quiénes eran tus papás y cuál era tu descendencia, pertenecías a una casta específica. Son como 40, así es un chingazo. Sí. Pero mira, me acuerdo, mamadas. Güey, me acuerdo que una venía en un examen de historia de eso, güey. Yo creo que por eso lo odiabas, güey. Yo creo que sí. A ver si me tocó eso todavía, güey, de las castas, güey. Si hablan de religiones, la única religión real es la mía. Mi religión son las nalgas. Alabado sea, hermano. Chino, hijo de mulato e indígena. Ok, ahora tienes que definir indígena y mulato. Y tienes que empezabas a definir, güey. Eso es parecido a Pokémon, güey. Se hacen mezclas y la chingada. Güey. Todos somos un indio a final de cuentas, güey. Yo que dice aquí, John, que yo Dios carta blanca. Alabado sea su nombre. Jalo. Jalo al Dios carta blanca. El árbol de castas, güey. Estaba horrible esa mamada, güey. Sí. Sí, y era, para mí, pues, básicamente es una tontería, güey. ¿Sí? Para mí, al menos. Sobre todo de que, es que te lo tienes que aprender, güey, ¿para qué? O sea, honestamente, ¿de qué chingados me va a servir esto que no sea segmentar a mis amigos, güey, a mis amistades? No sirve para nada. A Chile, güey, al final les vamos a estar diciendo, color cartón a la verga, güey. Y ya, sí, güey. Es todo lo que puedes decir, güey. No puedes, es como que, vato, no te voy a estar viendo el tono de piel para ver hasta dónde perteneces. Güey, si tú no sabes quién es tu pinche jefe, güey, yo menos, güey. Chingado. Yo que voy a andar sabiendo de tu pinche descendencia si todavía no encuentras a tu papá, güey. Lo siento. Sí, de hecho. Bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia se llama Adiós, Florida. Adiós. Dice: la Florida es uno de esos territorios por los que cuando los españoles no estaban a tortas con los ingleses, se madreaban con los franceses, y cuando no, con los estadounidenses. Al final se lo quedaron los de siempre, que además eran los mejor situados para pelear la península, porque para eso vivían en aquella parte de América. Los españoles perdieron definitivamente la Florida a favor de Estados Unidos el 22 de febrero de 1819. Dicen que se la compraron por 5 millones de pesos fuertes, pero es mentira, no vieron ni un solo peso. Lo cierto es que Estados Unidos estuvo hábil porque supo cuándo y cómo hacerles el gane. España estaba hasta las cejas de problemas internos con Fernando VII haciendo de las suyas, los liberales dando guerra, o sea, en México, las arcas del Estado temblando, o sea que el menor de sus problemas era una península allende los mares. Estados Unidos fue poco a poco metiéndose en el territorio y asentando sus reales, y aunque España nunca entró en guerra, cuando quisieron darse cuenta, los yanquis ya se la habían metido, toda la población. El que se olía lo que se avecinaba era el ministro plenipotenciario de España en Washington, Luis de Onís,
que años antes, en 1819, advirtió a las autoridades coloniales españolas que Estados Unidos iba a ir por Florida de cabeza. Fue un profeta. Aquel 22 de febrero, él mismo tuvo que firmar el tratado por el que se despidieron definitivamente de la península. Pero por eso se llamó el Tratado Adams-Onís, porque lo firmaron el secretario de Estado estadounidense John Quincy Adams y Luis de Onís. La habilidad de Estados Unidos no terminó aquí, porque el acuerdo era pagar a España por el terrenito 5 millones de pesos fuertes. Pero checa, güey, esta fue la más grande mamada que he visto que se han sacado los gringos, güey. Dice, se sacaron de la manga que los españoles habían dañado intereses particulares estadounidenses y que ese dinero, o sea, los 5 millones de pesos fuertes, se destinarían a indemnizar a los damnificados. Menos mal que al menos les dejaron California, Nuevo México, Texas, Utah, Wyoming, Nevada, Arizona y Colorado. Dio igual porque al final lo perdieron todo. Pero si hubieran conservado Florida, al menos no hubieran podido grabar CSI Miami. Yo sigo diciendo que nosotros terminamos ganando. Siempre lo voy a decir. Porque todos los estados que mencionaste ahorita, más Florida, güey, los volvimos a llenar con colonias españolas, güey. Y los mantienen los gringos. Miami llenado de cubanos. Los demás lo llenábamos de mexicanos y centroamericanos. Entonces, lo siento, siguen perdiendo en ese aspecto, güey. Te puedes quedar con las tierras, pero la gente que va a volver a ellas, güey. Sí. Ahí se sigue hablando español. Ahí se sigue hablando español, que es muy cabrón, digo, para todos que han tenido oportunidad de viajar, güey. No es tan necesario en esos estados, por lo menos, hablar inglés. Donde hay comunidad latina muy grande, güey, muy grande. Bastante. De hecho, en Florida es donde más abundan los que son mexicanos, uno que otro español, y pues sobre todo los cubanos, güey. Sí, güey, donde sea te hablan español, güey. En cualquier, encuentro un chico cubano y puertorriqueño, un chorro, güey. Mucho caribeño, como se le puede decir. Caribeño de manera bonita, de llamar a los dominicanos, a los cubanos, a algunos ahí, bueno, son gente del Caribe. Y hablan todos español, güey, y te la puedes pasar tranquilo, güey. No necesitas realmente hablar inglés en esa zona, güey. Sobre todo porque ellos lo hablan, pero no te traducen amablemente. Y aparte, como que no es tan común que se hablen en inglés. Sí. Sí, de hecho, bueno, ahora, ¿ustedes habían escuchado esta historia de cómo es que Estados Unidos consiguió quedarse con Florida? Yo en lo personal no. Tampoco. No sabía que se la habían robado también, güey, qué loco. Yo había escuchado también lo de que se la habían comprado, pero no había escuchado que luego le salieron con esa mamá de que, no, pues es que... Le aplicaron el billete del señor Burns, güey, cuando fue a Cuba, güey. Sí, ándale. ¿De qué fue el billete? ¿Cuáles 5 millones de pesos? Sí. Sí, o sea, les digo, yo había escuchado lo de que se la habían comprado, pero entonces, de manera oficial, al parecer, sí quedó el registro de que, ok, Estados Unidos compró Florida. Pero en realidad el dinero nunca les llegó a los españoles, güey, porque salieron con esa mamada de que no, es que hay que indemnizar a los damnificados por estas chingaderas que pasaron aquí, la madre. Eso sí no lo había escuchado yo. Güey, lo hubieran aplicado más a la americana, güey. Hay una manera más americana de habérselo chingado. Hubieran pagado los 5 millones y los impuestos. No, pero el precio eran 5 millones, por eso, y los impuestos. Pero aquí pusiste 5 millones. Y los impuestos. En Estados Unidos, güey, cuando compras algo, no vienen los impuestos, güey, cuando lo estás comprando. Vas a agarrar algo de $1, güey, no te va a costar $1. Cuando pasas a la registradora, te van a cobrar más. Para la gente que no sepa eso, te van a chingar. Pero te lo digo porque ellos no tienen que incluirlos. No sé si en tu país lo hagan, por lo menos en México es a huevo que te tienen que poner el precio, ya con el IVA incluido. Ahí en Estados Unidos no es así, te pone el precio y luego pagas el impuesto. Los impuestos aparte, sí. Una vez viajé a Florida por unos meses y pensé que aprovecharía para hablar inglés, pero una vez allá nadie hablaba inglés. Sí, Ahí está. Kakaroto está de testigo ocular. Me imagino Kakaroto bajando del avión y hablando en inglés y el cubano. ¿Qué dice usted? ¿Qué quiere? ¿Qué dice usted? Es verdad, todo tiene impuestos y no te dicen hasta que pagas. Slayer, él la prueba, lo puede decir, digo, él vive en La Tonta, Texas. Y es horrible, güey, porque tú vas con un presupuesto y terminas viéndote como un pendejo en la caja, así como que con tus dolaritos, güey, te faltan con $15 tú. ¿Por qué? ¿Y de dónde? Y ahí empiezas a sacar tus cuentas y luego... Entonces, sí. ¡Ey! Mira,
¿Cómo estás? Mira, bienvenido, Eddie. Dice, hi, dude, how are you doing? La gente de Florida. Nani Sore, chingadón. Güey, Cabrón. ¿Qué pedo? güey, ¿cómo entraste a un barrio japonés allá, güey? ¿Cómo te perdiste para entrar en un barrio japonés, güey? Es que era un mestizo, güey, no sabían. Es que no estuve en la tabla, güey. Qué asco como un percebe. Ya decía el huevo. vato, ya veía que este cubano estaba como que muy, como que me estaba viendo feo y el cubano. Sí, a huevo, güey. Ay, güey, pero qué bonita historia la de Florida. Pero bueno, ya vamos con la última historia de la noche. Esta historia se llama El Reichstag, la excusa de Hitler. Dice, le vino de perlas a Hitler lo que ocurrió el día 27 de febrero de 1933. El Reichstag, el antiguo parlamento alemán, ardió por los cuatro costados, y aquello fue la perfecta excusa para emprenderla contra los marxistas. Cierto es que del incendio se autoinculpó un pirómano loco, perdido, que además se creía comunista, con lo cual Hitler vio el cielo abierto. Ya no tenía que esperar. El incendio lo provocó un holandés que actuó por su cuenta y riesgo, pero solo aquella noche del 11 de febrero acabaron detenidos casi 5,000 comunistas. La alegría que le entró en el cuerpo a Hitler cuando supo que el Reichstag estaba ardiendo fue tal que aún hoy algunos historiadores sospechan que fueron los propios nazis los que organizaron toda la operación. En menos de 24 horas, Hitler puso en marcha la apisonadora nazi con el beneplácito de Paul von Hindenburg, el presidente de la República, que con 85 años dio claros síntomas de demencia, poniendo al frente de la Cancillería al Führer. Estaban todos locos. Chequen, tanto el presidente, o sea, el viejito del que ya hablamos, el canciller y el pinche pirómano, güey. Al día siguiente del incendio, cuando el Reichstag todavía humeaba, se suspendieron 7 artículos constitucionales, justo los que aseguraban los derechos humanos, las libertades de reunión, de asociación, de opinión, de prensa, y con todos estos derechos eliminados, Hitler tuvo vía libre para detener a quien le viniera en gana. Ya ven cuando ponen un pinche viejito el poder, ¿qué es lo que pasa, señores? Ya ven lo que pasan y las tragedias del diablo. 85 años, güey. No mames. Güey, pues 85 y con demencia, güey. El vato, oye, ¿y si eliminamos los derechos humanos? Y él, ¿por Sí, qué no los necesitan, pero. Allá el vato acá jetón, sí. Simón. Oye, Ay, están ahí lloviendo y dicen, Maguita se conectó, una Maguita en el chat, bienvenida Maguita, hola, bienvenidos. Dice aquí, el buen Eddie, debí girar mal en Albuquerque. Qué buena referencia. Qué buena referencia, Bugs Bunny, para toda la raza. Maguita dice, hola, bienvenida Maguita. Bienvenida, Maguita. Hola, Maguita. Tip curioso sobre Hitler. Mucho se habla de que fue un artista fallido, pero pocos saben que también fue mal chef. Todo lo que llevaba al horno se le quemaba hasta hacer ceniza. ¡Mamón! Eso está muy bueno, güey. Muy bueno, está bonito. Bueno, continuamos, dice. Llevaba menos de un mes como canciller y ya había puesto a Alemania boca abajo. No paraba de encerrar a gente. Todos supuestos comunistas, y como las cárceles no se daban abasto, fue entonces cuando este cabrón se inventó los campos de concentración. Solo 2 meses después del incendio, el Reichstag había internada en estos campos 25,000 personas. Europa no daba crédito a lo que estaba pasando y tampoco supo ver que a raíz de aquel hecho nacía, sin tapujos, sin fingimientos, la Alemania nazi, que ya no desaparecería hasta 12 años después. El presunto autor del incendio del Reichstag, un albañil desempleado y claramente desequilibrado, acababa en la guillotina, porque no procedía, pero Hitler le hubiera puesto un monumento por haberle dado la excusa perfecta para sus mamadas. Y esta es la foto del albañil. Digo, no es que quiera echarle la culpa de todas las pendejadas a él, pero este fue el cabrón que quemó el Reichstag. Mira, si tiene cara de maldito, güey. Es lo que sí, lo mismo dice. No, tiene cara de pendejo, güey, la verdad. Perdóname, pero en ese tiempo como no hay una manera, digo, tenemos esta fotografía, pero no tenemos un video tal cual. Este vato pudo haber sido el Ferra Gómez de su época, güey, pudo haber estado tirado, güey, pudo haber sido un güey cualquiera, un nudo, un random que agarraron, güey.
O sea, Sí, sí. vemos la fotografía, digo, sabemos que la historia, pues, está ahí. Pero, güey, pudo haber sido un dude random, güey, por ahí chisqueado, güey, nada más, güey. Digo, actualmente tenemos un chingo de esa gente, los dioses Olo de las épocas del internet. El Nimergas. Ni merda, güey. O sea, todo ese tipo de gente, güey. Este vato puede haber sido un random cualquiera, güey. Puede haber aplicado el FUA, no sé, güey. Cualquier mamada de eso, güey. Literal, güey. es el- ¡Fu! Güey, ¿estás de acuerdo que, o sea, por mucho que lo encontraran? Ahora, esto, y quiero que lo sepan para todas las malditas generaciones, y se lo dice su tío Murphy porque ha vivido lo suficiente como para ver que la historia se repite una y otra vez. Este güey le echaron la culpa de que tenía documentación o tenía escritos marxistas, güey. Sí. Ojo, eso no es nuevo, señores. Es que tenía libros locos, es que escuchaba música del diablo, es que jugaba videojuegos. Siempre van a buscar la culpa a un hecho popular, güey, solamente Sí. como consecuencia de eso, güey. Recuerden los tiroteos de Columbine, decían, es que escuchaba Marilyn Manson. Es que jugaban Doom. No nos vayamos lejos aquí, güey. Lo de Santos Riverol. ¿Al que También. le echaron la culpa? ¿Que trabajaba en TP? Sí, güey, claro que sí, güey. No, lo de Santoy no fue lo de la canción de Guns N' Roses. No, fue porque tenía pósters de Panda, no me acuerdo qué otras bandas, güey. Pero que se veían de Panda. muy. Se veían muy. Para la Güey, época eran a ver, fuertes. perdón, pero el vato le echaron la culpa de lo que hizo, desgraciadamente, que fue un acto bastante detestable, que hay una película horrible acerca de ello. Es que había la Biblioteca Pública Mundial, eso causó el matricidio. No, dude, no. Nosotros también te queremos el... Lo único que podemos causar nosotros es hambre, güey, o ganas de beber, güey. Es todo lo que te podemos causar, un alcoholismo, güey. Pero fuera de Sobre eso, todo ganas de beber, güey. sí, güey, pero realmente le echaron la culpa a Santoy de que escuchaba Panda y por eso hizo lo que hizo, güey. Sí, es que realmente no se metieron a su cuarto, vieron que no, es que tiene muchas bandas peligrosas, que no sé qué. O sea, acuérdate que también existían los postes esos de los muñequitos que estaba pues acá. alguien Ah, de los manipulando el brazo. postecitos de los niños emo de la De los época. emo. Exacto, güey, todo ese pedo. Y pues no hay que decir. Dice aquí, ¿por qué matricidio? Es que no tienen madre. Ay, qué bonito. Te queremos mucho. Dice, el ABP mundial está fan, así que puede pasar de todo. Solamente en divisa extranjera y en cejas, viejo. Oye, pero este coro, bueno, volvemos a lo mismo. La historia se repite. Le echaron la culpa a un hecho semi-controversial que te puede decir que sí tiene puntos que se puedan quejar de él. O sea, tienen un punto válido de queja, pero realmente están volcando todo hacia eso. Ahora, pregunto yo, ¿le echan la culpa a los marxistas y luego le van a tocar la puerta a Joseph Stalin? Exactamente, güey. ¿Cómo fue esa mamada? O sea, si se supone que Hitler odiaba a los comunistas, ¿cómo es que fueron a pedirle chiche a Stalin, güey? Y de hecho firmaron un papel, güey, con Stalin de que este güey no iba a intervenir ni nada. Sí, la Hitler le si echan iban a la la vuelta, lo mismo que los rusos, güey. O sea, Sí, firma sí. y luego los ataca, güey. Exacto, o sea, pero ¿de dónde sacó el güey las pelotas para ir a hablar con Stalin si se supone que era su enemigo jurado porque era comunista, güey? Güey, acuérdate, güey, el enemigo de hoy puede ser el aliado de mañana, güey. Sí, hoy estamos contra Eurasia, güey, se supone que era nuestro enemigo jurado y ahora no es nuestro camarada toda la vida. Muy buena referencia en 1984. Güey, entonces aquí estás echándole toda la culpa. Malditos marxistas, miren lo que están haciendo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a combatir con ellos como aliados. Güey, no mames. Entonces, Sí, güey. no lo digo de mala manera. Digo, yo sé que Karl Marx es un poquito más de otro tipo de cultura, pero es comunismo a final de cuentas. El comunismo es comunismo, güey. O sea, por mucho que le pongas otro nombre, sigue siendo comunista. Entonces, al dos le echaron la culpa de todas las mamadas que estuvieron haciendo, y bueno, lo mismo, Alemania solamente buscaba una excusa para poder reventar la Segunda Guerra tranquilamente. Sí, sí. No, y lo mismo ha pasado, digo, ahorita estábamos citando, por ejemplo, lo que pasó en el Satanic Panic en los 80, cuando estaba lo de que, ay, es que escuchan esa música del diablo, ay, es que juegan Calabozos y Dragones, ay, es que, no sé, la También mamada todos que tú errores. quieras. De los 80 lo justiciaban bien duro, que era algo del diablo, güey, que eran prácticas satánicas, güey. Cuando es un juego de mesa, por cierto, muy bueno y que a mucha gente le ha dado más que entretenimiento, o sea, les ha hecho superar muchos problemas también y aprender mucho, pero en los 80 lo veían como algo del diablo, güey. Y cuando vemos, o sea, cuando comparamos esa situación que se llevó a cabo en los 80 con Calabozos y Dragones, que pues también son libros,
con lo que pasó con este güey, que lo culparon de que no, es que como tú eres comunista y porque tienes estos libros, eres comunista. Ahora vamos contra todos los que tengan estos libros, porque todos son comunistas y todos son malos. Es porque este cabrón, o sea, estoy hablando de Hitler, algo ganaba, güey. O sea, él sabía que era puro pedo, pero era la excusa perfecta y podía culpar a mucha gente y podía hacer las cosas que él quería hacer. Lo mismo pasa siempre, cuando alguien culpa de que, no sé, no, es que este güey hizo tal crimen porque escuchaba tal música y se van contra todos los que escuchan esa música, es porque el güey que te está mandando a ti como policía o como agente de la ley contra esa gente, es porque algo gana ese güey por hacer eso. Ya sea poder político, ya sea el beneplácito de la gente y después de ahí saltar, a lo mejor ya no es gobernador, ahora va a ser presidente, nada más por darles gusto. Y algo parecido se vio, por ejemplo, en Stranger Things. Había un güey que odiaba mucho, digo, pongo este ejemplo como serie, pero son cosas que han pasado. Había un güey que odiaba mucho a otro cabrón. Y cuando el vato se enteró de que él jugaba jugaba Calabozos y Dragones, empezó a decir que no, es que todos estos güeyes son del diablo y la chingada. Y volcó todo el pueblo contra ese cabrón porque jugaba Calabozos y Dragones. Cuando en realidad era nada más porque lo odiaba. Y bueno, era como que todo lo prohibido de los 80, heavy metal, motita, Calabozos y Dragones. El vato sí está muy mal pagado para la época, güey. La gente como que le iban a pedrear, güey. Malditos comunistas hacen fila en el seguro. Tal cual, güey. Tal cual, güey. Es el comunismo con pasos extra, güey. Sí, güey. Bueno, pues ya con esto... Estamos diciendo, las cosas, a final de cuentas, la historia siempre va a buscar como que esa excusa popular, güey, para justificar los actos nefastos que van a ser bajo intereses políticos de otra pinche gente. Saludos a todos aquellos que dicen, no, es que por algo lo están prohibiendo, porque quieren tu dinero, pendejo, por eso lo están prohibiendo, por eso están prohibiendo la literatura, por eso prohíben la música, por eso prohíben los espectáculos. Te voy a decir algo, si algo realmente estuviera mal, la gente no iría a verlo, güey. Entonces, si algo estuviera negativo, güey, la gente no lo escucharía, no lo vería. Sería un acto reprobable, güey, de manera general. Uno como ser humano sabe y sabe discernir ciertas cuestiones, güey. Y la gente enferma, güey, son muy pocos, güey. Psicológicamente puedes poner a 100 personas en un acto muy violento, güey, y te vas a dar cuenta que la gente que lo puede aceptar, güey, es gente que tú no pensarías que lo piensa aceptar, güey. Entonces siempre hay un interés político, que no te aborreguen, que no te digan, no, es que esto está mal porque hay algún trasfondo de eso. Alguien gana algo por eso. Da dinero. Los prohibicioncitos dan dinero, güey. Y adivina quién maneja esas chingaderas. Los mismos que lo están prohibiendo, entonces. Exactamente. Así es, ya lo vimos también en el caso cuando estuvimos hablando del LSD, que fue el propio gobierno de Estados Unidos el que promovió la distribución de ese pedo. Y luego para que al final sacaran una canción que se llamaba Lucy in the Sky. Lucy in the Sky. Es que ahorita, por ejemplo, si estamos hablando de eso, güey, es como las papitas, güey. Güey, la misma gente es como que póngale un sello y ahí la chingada, pero sí, la gente la sigue comercializando. Por cierto, ¿vieron que en el Oxxo la bolsa de papas ya está en 100 varos, güey? Sí. Pinches careros. Güey, ¿estás de acuerdo que todo ese tipo de prohibiciones, tranzas y demás, güey, van por los mismos pinches grupos y gobiernos, güey? Sí, definitivo, güey. Los prohíben para poder subir más. Iba a decir que no aplicaba ahí lo de ir a, ¿cómo se dice? Profeco, ¿no? ¿Por qué, güey? ¿Por los precios exagerados? Ajá. Realmente no, porque el costo que promueven ellos no te están poniendo como tal cual, digo, es oferta y demanda, güey. Si tú lo publicas a un cierto costo y no estás fallando con ese costo, tú eres libre de publicarlo, güey. O sea, realmente exagerado sería, por ejemplo, ponerlos, o sea, en 1,000 pesos, 2,000 pesos, una cosa así. Pero creo que tienen como que un margen dentro de la legalidad de costo de producto. O sea, no es tan... Vaya, no te pueden sobrecobrar cierta cosa, pero, güey, ¿has comido en un avión, güey? Sí. Y fue la peor decisión que pude haber hecho. Yo compré los dulces que tienen más de esos sellos, son medallas de sabor. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuántas medallas de sabor tiene, güey? Sí, güey. Esto es chida, maguita. Ya después datos. Muy buena, medallas de sabor tiene? Oye, pero, güey, yo una vez compré un sándwich en un avión, hijos de su puta madre, güey, 90 bolas, güey, y era la peor que he comido. Es más, no te estar lejos, fui al fin de semana al estadio, güey, de hecho creo que te lo comenté con él, güey. Fue al estadio, güey, comí la peor pizza de mi vida en 80 pesos. Y te estoy hablando que era una tortilla con queso, güey. Una tortilla con queso, güey. No todo lo que era un asco, güey. O sea, eso no está para poderse quejar al Profeco porque es el precio dentro de un servicio, dentro de un lugar, güey, que ellos te lo están publicando de esa manera, güey. Entonces,
Todavía no estamos en esos puntos, pero en algún punto sí tenemos que con que consumidor a quejarse, güey, de que se están mamando. Creo que lo único que sí está protegido por, literal, por la Profeco es lo de la canasta básica, güey. Por eso se llama canasta básica, porque esos productos no le pueden subir de forma indiscriminada los precios. Al resto sí, güey. Cualquier cosa se considera un lujo, güey. O sea, Exacto. las maruchas no son obligatorias, güey. Cualquier cosa fuera de la canasta básica es un lujo. Las papitas no son obligatorias. Tal vez ciertos cereales regulados son como los chachitos o las galletas marías que están regulados, pero los de lujo de chocolate con chingadera y media no están regulados, güey. Güey, Sí, digo, eso ¿has pagado un pastel helado, güey? No mames, esa cosa es carísima y no vale madre, güey. No, yo la verdad no he probado esto. Güey, ¿has comprado una pinche Magnum, güey? Cuando te puedes comprar un esquimal de toda la vida por un tercio del costo, güey, las pinches Magnum son carísimas, güey. Sí. Pero lo valen, maldito sea. Al chile está cremoso, güey. Patrocínanos, por favor. Güey, y hay una presentación que tienen unos chiquititos, güey, que son 8 chiquitos, güey, es una mamada, güey. Para tomártelas de una mordida, así como... Y ahorita que hace calor. Ya, güey, ya no estamos hablando de eso porque no nos están pagando, güey. Pero bueno, ya con esto nos despedimos, Ruga. ¿Qué estás haciendo en redes? ¿Dónde te puede seguir la gente? Pues prácticamente Twitch, mis redes sociales pues son las de siempre que llevan mi apodo, que es Roga Salma, 88. Próximo, creo que hoy iba a ser el stream, pero posiblemente lo haga un poquito más tarde, mínimo una hora después de que terminemos el programa para poder comer algo rápido. Así que voy a estar jugando, no sé si Clone Hero, voy a estar tocando unas rolitas agropecuarias, o bien ya sea algún juego con los Orión y otros compas ahí. Incluido, pues en algún momento pues nos ponemos de todo para a ver qué podemos jugar con ustedes dos, ya sea el juego que dijiste de los aviones o el plan. Mamalón, sí. Sí, porque recuerden que Ruga, el tío Murphy, su servidor Conan y varios de los que hemos estado mencionando, de los invitados que hemos tenido, estamos en el grupo de Nakamas, que pues a todos los Nakamas síganos por favor. Ahí pueden ver también el enlace a las redes de todos los Nakamas para que los vayan siguiendo. Ok, ahí les compartí también el de Roga, la mención por favor de su follow, a Roga Sama 88, ahí se los puse. Yo siempre compro todo lo barato, no es pobreza, es minimalismo, güey. Qué buena manera de decirlo, güey. Muy buena. Qué buena manera de decirlo. No soy culo, soy minimalista. ¡A huevo, güey! Suena bien bonito. Y bueno, pues a nosotros nos pueden seguir, ya saben, en todas las redes. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Spotify y pues, insisto, básicamente en todas las redes que hay de podcast, ahí estamos. La última les había comentado que estábamos en Evox, que es una red de podcast de España. Yo no sabía que estábamos ahí, pero ahí estamos. No sé cómo llegamos ahí. Nice. Pero bueno, en todas esas redes, por favor, síganos, denos follow. Y pues bueno, ya con eso nos despedimos. Como decimos en cada episodio, siempre, sigan leyendo. Bye. 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 A la biblioteca.